Construyendo una nación desde cero en otro mundo. Capítulo 259. La rebelión de Gabiru 276 no es nada problemático, dijo Rin. Esta operación será liderada por Ogerpon, con Xion como ayudante y Akurou como caudillo. Rimuru, tu misión es usar a Depredador para devorar al señor Orco tras su derrota. En otras palabras, esta operación no se trataba de enviar a Rimuru a la batalla para pelear. Se trataba más de darle la oportunidad de desarrollar su habilidad única, Depredador. Ya veo. Te entendí mal, Rin-senpai. Rimuru asintió en silencio. Sabía que Rin no sería tan cruel. Mi jefe realmente se preocupa por mí. Espera un minuto. Rimuru reaccionó de repente. Esto no es lo que querías decir con vacaciones, ¿verdad? Ir a una expedición militar, luego comer un gran tónico y volver a casa. No, ella no podía aceptar algo así en absoluto. No aceptaré esto como unas vacaciones en absoluto. Rimuru le lanzó a Rin una mirada asesina. Si haces eso, te morderé. Sin duda te morderé. Por supuesto que no. Rin rápidamente apaciguó al Slime que se había inflado como un pez globo. Tenía el mal presentimiento de que si decía, sí, son las vacaciones, Rimuru definitivamente lloraría en el acto. Durante la expedición, podrás moverte libremente y disfrutar del paisaje del otro mundo. Mientras puedas devorar las habilidades del señor Orco y evolucionar a Depredador, estará bien. Rin añadió. En cuanto a las vacaciones, planeo enviarte como enviado al reino enano para establecer algunos acuerdos con ellos. Rimuru fue considerado el ministro civil jefe de Rin, equivalente a un primer ministro. Enviar a un primer ministro como enviado a una nación importante sin duda demostró intenciones sinceras y respeto. ¿El reino enano? Rimuru dijo, eso todavía no funciona. Considérelo simplemente como una licencia pagada. El lado de Rin pagaba los salarios, utilizando la moneda común del mundo cardinal. Más importante aún, cada misión que Rin asignaba otorgaría un mérito a sus monstruos subordinados. Este mérito estaba directamente relacionado con sus posibilidades de convertirse en un señor demonio despertado. Incluso la emperatriz de las nieves y Artoria. Completar las misiones de Rin podría acumular energía del alma. Una vez reunidas suficientes almas, Rin las ayudaría a adquirir nuevas habilidades definitivas o a evolucionar las que ya tenían. Esa fue también la razón por la que cada subordinado de Rin buscaba ganar méritos. Los que aún no habían despertado, querían despertar. Los que ya habían despertado querían hacerse más fuertes. De acuerdo. Comprendido. Rimuru le dio una palmadita en el pecho y prometió, a ese señor Orco definitivamente lo comeré hasta dejarlo limpio. Aunque la forma en que lo dijo sonó un poco fuera de lugar. Pero el proceso por el cual un slime absorbe a su presa es más bien como disolverla. Gracias a Depredador, todo el proceso fue como atrapar al objetivo en otro espacio, donde se descompondría en magicules más puros. Entonces Rimuru no sentía ninguna incomodidad por devorar a otros. En ese momento, Ogerpon levantó la mano. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos atacar directamente? No hay prisa. Rin ordenó. Ogerpon y Xion, esperen la señal de Soleil. Entre los hombres lagarto, hay un grupo de individuos rebeldes. Espera hasta que la tribu orca los haya derrotado y luego haz tu movimiento. Podría parecer cruel. Pero el mundo de los monstruos siempre había sido así. Antes de que los hombres lagarto se convirtieran oficialmente en sus subordinados, Rin no consideraba sus sentimientos. Comprendido. Es genial luchar junto a la hermana mayor Ogerpon. Ogerpon, Xion, Akurou y Soleil. Esta alineación, frente a un simple señor orco, era como usar un cañón para matar un mosquito. Akurou, tendré que molestarte para que supervises el campo de batalla esta vez. Rin dijo. Los hombres lagarto deberían ser preservados, pero no demasiados. Puede estar tranquilo, señor. Akurou se acarició la barba y dijo, este anciano lo manejará con discreción. Como uno de los primeros Oni en rendirse, eran sin duda los confidentes más leales de Rin, soldados que lo habían visto ascender paso a paso hasta el día de hoy. Los lobos colmillo estelar y los goblins que vinieron después. Al menos su actitud no era un problema y eran dignos del favor de Rin. Pero los hombres lagarto. A estas alturas, Rin ya no necesitaba su poder de combate. Incluso si los aniquilaba, no importaría. ¿Quién le dijo a los hombres lagarto que no se aferraran a la pierna de Rin en el momento en que apareció? Esta fue la diferencia entre las acciones originales y las que llegaron después. Hermano. Mientras tanto, en la cueva de la tribu de los hombres lagarto, una chica lagarto de escamas rojas miró a Gabiru que se acercaba, con incredulidad en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Junto a la princesa hombre lagarto estaba el debilitado jefe hombre lagarto. Hacía apenas unos momentos, Gabiru había regresado a la tribu con sus seguidores e incitó a los radicales a rebelarse contra su padre. Papá es viejo.
La trama había cambiado, pero Gabiru seguía optando por tomar el poder. La raza de los hombres lagarto debería ser liderada por mí, alguien más fuerte. Pero, la princesa hombre lagarto no pudo encontrar las palabras para refutarlo. En el mundo de los monstruos, el fuerte gobernaba, y la fuerza era autoridad. Gabiru era más fuerte, por lo que tenía derecho a convertirse en líder de los hombres lagarto. Sin embargo, para derribar a su propio padre del puesto de jefe, la princesa hombre lagarto simplemente no podía aceptarlo. ¡Qué problemático! Una figura emergió de la oscuridad. Era el monstruo Helmut. Date prisa y acaba con él, Gabiru. Lo siento, Helmut-sama. El corazón de Gabiru tembló. Miró a su hermana y a su padre, con un corazón momentáneamente tierno. Pero más que eso, temía que su imagen ante los ojos de Helmut se deteriorara debido a su sentimentalismo. Sí, la trama había cambiado. Gabiru ya no tomaba el poder para enfrentarse a la tribu orca. En lugar de eso, conoció a Helmut, recibió un nombre y ahora estaba actuando bajo sus instrucciones para organizar una rebelión. En cuanto a la razón, Helmut necesitaba a los hombres lagarto. No por su fuerza de combate, sino por su carne, su sangre y la magia que hay en ellos. Por favor, no me culpes, padre. Gabiru se acercó a su padre y levantó el tridente. Todo lo que hago es por los hombres lagarto. No. No puedes hacer esto. La princesa hombre lagarto gritó, queriendo correr hacia adelante para detener a Gabiru, pero Helmut la derribó de un solo golpe. Ella solo pudo observar impotente cómo Gabiru clavaba el tridente en el pecho de su padre. Capítulo 260. Tengo la ventaja. Ruidoso. Helmut murmuró, si no fuera por tus magias, para fortalecer al señor orco, PFFT. Bajo la mirada furiosa de la princesa hombre lagarto, el tridente atravesó el corazón del jefe hombre lagarto, acabando con su vida por completo. En cuanto a la princesa hombre lagarto y aquellos que se negaron a someterse a Helmut, Gabiru los encarceló a todos, a la espera de nuevas órdenes. Señor Helmut. Gabiru, habiendo cumplido su ambición de parricidio, se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla, mirando a Helmut sentado en el trono del jefe. Lo hiciste bien, Gabiru. Eres realmente un héroe de los hombres lagarto, digno del nombre que te otorgué. Aunque dijo esto, Helmut estaba lleno de desdén por dentro. ¿Un héroe hombre lagarto? Solo comida que había criado para el señor orco. Ahora, reúne a los guerreros entre los hombres lagarto. Helmut dijo, necesito tu fuerza. ¿Puedo preguntar qué estás planeando? Los Oni en el oeste del gran bosque del Jura han estado inquietos últimamente. Helmut dijo, están invadiendo y expandiendo su territorio por todas partes. ¿Sabes, no? Los beneficios que obtiene un monstruo hegemónico. A través de la guerra continua y la conquista de tierras, los monstruos podían obtener grandes cantidades de magia de sus hazañas, lo que les permitía evolucionar. Así que eso es todo. Gabiru comprendió de repente. No dejaré que el Oni pisotee a los hombres lagarto. Los Oni, al igual que los hombres lagarto, eran una de las fuerzas hegemónicas en el gran bosque del Jura. Pero en comparación con su pequeño número, los hombres lagarto tenían una clara ventaja. Ahora, al oír que los Oni querían iniciar una guerra, ¿cómo podría Gabiru soportarlo? Pensó en Souei, a quien había visto no hacía mucho tiempo. Esa persona probablemente era el rey de los Oni. No es de extrañar que tuviera tanto poder. Gabiru pensó, nunca esperé que el digno líder de los Oni se disfrazara como un Oni ordinario para emboscarme. Así es. Esa era la línea de pensamiento de Gabiru. Él, Gabiru, era el más fuerte de los hombres lagarto. Se negaba rotundamente a creer que hubiera varios Oni que pudieran derrotarlo fácilmente. Muy bien. Mirando a Gabiru, que había completado su ilusión, Helmut se rió entre dientes. Ve y reúne tus tropas. Una vez que derrotes a Oni, te convertirás en el señor del gran bosque Jura. Después de decir esto, Helmut abandonó la base del ejército, elogió a Gabiru unas cuantas veces más para hacerlo sentir orgulloso y luego se apartó de la tribu de los hombres lagarto. ¡Qué tonto! Helmut realmente no esperaba que Gabiru fuera tan estúpido. Unas cuantas palabras halagadoras de un extraño y se llenó de alegría, hasta el punto de matar a su propio padre y encarcelar a su hermana. Aún así, ser un poco tonto es mejor. Si hubieras sido demasiado inteligente, el nombre que te di habría sido en vano. Desde el principio, Helmut desarrolló a Gabiru solo para usar a los hombres lagarto como sacrificios para alimentar al señor orco. A pesar de que hubo algunos contratiempos causados por anomalías en el gran bosque del Jura a lo largo del camino, tenía plena confianza en el señor orco. Una vez que Gabiru condujera al ejército de hombres lagarto a la trampa que había preparado, el señor orco traería a los orcos y los rodearía por completo. En ese punto, toda la raza de los hombres lagarto sería degollada por la tribu orca. Se convertirían en alimento para el señor orco y lo ayudarían a ascender al trono del señor demonio. Padre, ¿qué debo hacer?
En lo profundo de la cueva de los hombres lagarto, dentro de la mazmorra, la princesa hombre lagarto se acurrucó en la oscuridad. Su corazón estaba lleno de inquietud y dolor. Su padre estaba muerto, asesinado por su hermano. Y ese monstruo, Helmut, traído por Gabiru. Ella no entendió. ¿Gabiru confiaba más en un extraño que en su propia familia? Ese tipo no podría ser tan amable de ayudarlo a convertirse en el nuevo jefe. Fue precisamente porque había sido encarcelada que pudo ver todo el panorama con claridad. El otro lado definitivamente tenía motivos ocultos. Gabiru era solo un peón. Lo que Helmut realmente quería era la raza de los hombres lagarto. No. No puedo quedarme de brazos cruzados. En el momento en que se dio cuenta de que Gabiru podría llevar a los hombres lagarto a su perdición, soportó el dolor en su cuerpo y comenzó a buscar una forma de escapar. Desafortunadamente, estas celdas fueron diseñadas específicamente para albergar a los hombres lagarto. Sus comportamientos y acciones ya habían sido considerados en el diseño. Maldita sea. Tos, tos, tos. Después de una lucha frenética, la princesa hombre lagarto no solo no logró escapar, sino que además empeoró sus heridas. Gabiru se limpió la boca, ignorando la sangre que tenía manchada en la mano, y gritó hacia los barrotes: «Quiero ver a Gabiru». Pero en la oscura mazmorra subterránea solo se oía su propia voz. ¿Qué está sucediendo? Pronto, la princesa hombre lagarto se dio cuenta de que algo andaba mal. Silencio. Estaba demasiado silencioso. Gabiru había iniciado una rebelión. Normalmente, debería haber muchos hombres lagarto detenidos. Entonces, ¿por qué ella era la única allí? ¿Dónde estaban los demás que fueron capturados junto a ella? Paso, paso. Se oyeron pasos en la cueva silenciosa. El inquietante silencio alertó al instante a la princesa hombre lagarto. ¿Un hombre lagarto? ¡Qué interesante! Oms. La repentina voz sobresaltó a la princesa hombre lagarto, erizándole las escamas del cuerpo. No juegues. Sal. ¡Oh Dios mío! Una chica de cabello azul salió de las sombras, seguida por 3 mujeres Oni altas. Los 3 eran Aone, Aoba y Aomi, compañeros cercanos en la vida diaria. Actualmente, estaban bajo el mando de Zoe, recibiendo entrenamiento en asesinato, vigilancia y recopilación de inteligencia. No hace mucho, Zoe envió a los 3 al lado de Rimuru para protegerla y transmitirle información. No te pongas nervioso. No queremos hacerte daño. Rimuru levantó una mano, pidiendo calma. ¿Quién eres? Espera, tú eres, la princesa hombre lagarto notó a los 3 Oni parados detrás de Rimuru. Sus pupilas se contrajeron levemente y ella instintivamente retrocedió hasta chocar contra la pared, estabilizándose. ¿Por qué están aquí los Oni del gran bosque del Jura? No me digas que la rebelión de Gabiru fue orquestada por ti. En el momento en que esa posibilidad entró en su mente, la mirada de la princesa hombre lagarto hacia Rimuru y los demás se llenó de una cautelosa sospecha. 261. Capítulo 261. El deseo en el linaje. TSK, parece que el cerebro de este tampoco está funcionando bien. ¿Qué tiene que ver con nosotros la rebelión de tu hermano? Rimuru suspiró exasperada. De verdad quería preguntar si toda la raza de los hombres lagarto tenía un coeficiente intelectual tan bajo. No es de extrañar que hicieran enfadar tanto a Rin y Shion. Rimuru-san. Aone, el líder del trío, dijo. No creo que haya necesidad de desperdiciar palabras con ella. Bien. Es una princesa, y aún así terminó así, dijo Aoba. ¿De verdad vale la pena que Rin-sama reclute a alguien como ella? La más joven, Aomi, no dijo nada y simplemente asintió en señal de acuerdo. Al ser burlada de esta manera por las 3 mujeres, la princesa hombre lagarto se sintió completamente humillada. Pero lo peor fue que todo lo que decían era verdad. No había logrado proteger a su padre, y ahora estaba encerrada por su hermano. Su identidad actual era una vergüenza para el título de princesa. Está bien, ya son suficientes críticas por ahora. Rimuru agitó su mano y las barras de metal frente a ellos se desintegraron instantáneamente. La vista dejó atónita a la princesa hombre lagarto. ¿Qué es esto? ¿Cómo hiciste eso? Solo un pequeño truco. No te preocupes. Rimuru dijo. Vine ante ustedes esta vez en representación de ese señor, para darles un ultimátum final a ustedes y a los hombres lagarto. ¿Entregar, o morir? La princesa hombre lagarto fue tomada por sorpresa por la pregunta directa de Rimuru. ¿Someterse o morir? ¿Cómo podría ella estar calificada para responder algo así? Esta era una decisión que solo el jefe hombre lagarto podía tomar. Probablemente no lo entiendas todavía. Rimuru dijo. En el momento en que Gabiru escuchó a ese monstruo y mató a su padre, y luego dirigió a los hombres lagarto a la batalla, el destino de su raza ya estaba sellado. ¿Qué quieres decir? Al escuchar esto, la expresión de la princesa hombre lagarto se volvió seria y rápidamente pidió una explicación.
Porque la historia había cambiado, en este punto, los hombres lagarto aún no habían detectado los movimientos de la tribu orca. Gabiru reunió sus fuerzas y partió. Incluso todavía creía que su enemigo era el Oni. Helmut ya preparó una trampa hace mucho tiempo, esperando a que Gabiru hiciera caer a los hombres lagarto en ella. Después de que Rimuru terminó de hablar, proyectó una escena aterradora ante ellos. Una oleada de cientos de miles de orcos avanzó, dejando devastación a su paso. ¿Esto es, la tribu de los orcos? ¿Pero por qué se han vuelto así? Mientras observaba a los orcos devorando frenéticamente todo lo que veían, la princesa hombre lagarto sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Estás diciendo que ese monstruo llamado Helmut planea usar a Gabiru y a toda la raza de los hombres lagarto como alimento para esas cosas? La princesa hombre lagarto no era estúpida. Sobre todo después de ver aparecer al señor orco. Todo encajó. Ella entendió Gabiru era solo un peón, un cebo para atraer a los hombres lagarto. Lo que Helmut realmente quería era su carne, sangre y almas. Por favor. Sin dudarlo, la princesa hombre lagarto cayó de rodillas. Por favor, sálvanos, ella no tenía otra opción. Ella no podía permitir que los hombres lagarto fueran aniquilados por ese tonto de Gabiru. Tenía que encontrar una manera de salvar a su gente. No tengo ese tipo de autoridad, ¿sabes? Rimuru no aceptó su reverencia. Levantó la vista y preguntó al vacío. Rin-senpai, ¿qué opinas? ¿Deberíamos aceptar su lealtad? Gracias, Rimuru. A continuación, déjame hablar con ella. Una figura compuesta completamente de poder mágico apareció junto a Rimuru. Era una ilusión proyectada por Rin usando magia. Escuadrón Sombra. Saludos, Rin-sama. Al ver a Rin, las tres chicas inmediatamente cayeron de rodillas al unísono, sin mostrar nada de la arrogancia que habían mostrado antes hacia la princesa hombre lagarto. No hay necesidad de ser tan formal. Rin hizo un gesto con la mano, indicándoles a los tres que se levantaran. Tú eres, tan pronto como apareció la figura de Rin, la princesa hombre lagarto sintió una especie de supresión de linaje de una raza superior. Ella no podía explicar la sensación. Pero su cuerpo instintivamente le dijo que se arrodillara ante el hombre que tenía frente a ella. En cuanto a la razón, era irónico, pero en el mundo cardinal, los hombres lagarto eran en realidad descendientes de la raza dragón. Si se dieran las condiciones adecuadas, los hombres lagarto podrían evolucionar hasta convertirse en humanoides dragón, e incluso más aún, en verdaderos dragones. Encantado de conocerte, Lizard Mansan. Rin dijo. Mi nombre es Hitoshi Rin. Soy el nuevo amo del Gran Bosque Jura. ¿El amo del Gran Bosque del Jura? La princesa hombre lagarto dijo. Me disculpo, pero con el debido respeto, ¿no debería ser el verdadero amo del Gran Bosque Jura el legendario Veldora? Incluso como administrador, ¿no debería recaer en las dríadas? Al darse cuenta de que sus palabras podrían haber sido groseras, inmediatamente intentó corregirse. No quise ofenderte. Solo creo que reclamar ese título podría traerte problemas innecesarios. Ella nunca había visto a Veldora, ni tampoco había visto a las dríadas. Ambos eran seres legendarios que no habían aparecido en cientos de años, mucho más allá del alcance de alguien como ella. Hey. Estás siendo demasiado grosero. Rin-sama, ¿por qué no la abandonamos? Estos hombres lagartos son muy arrogantes. Al escuchar a las chicas Oni regañarla, la princesa hombre lagarto inmediatamente se arrepintió de lo que dijo. No pretendía ofender a nadie. Simplemente se le escapó. Rin, sin embargo, no la culpó por su tono. Por lo menos, comparado con todos esos aduladores, eres honesto. Pero su información está desactualizada. El actual Gran Bosque del Jura es realmente mi territorio. Rin dijo. Porque no hace mucho tiempo, el propio Veldora me transfirió la propiedad de este bosque. ¿Qué? Tormenta, Veldora, los ojos de la princesa hombre lagarto se abrieron de par en par. Si ese fuera el caso, entonces la afirmación de Rin no era exagerada en absoluto. En cuanto a mí, Rin dijo. Soy un poco hermano de Veldora. Hermano. Cualquier otra persona podría haber asumido que la palabra hermano era figurativa y se refería a un vínculo de amistad. Pero como alguien con linaje de vena de dragón en su cuerpo, la princesa hombre lagarto se dio cuenta de la implicación más profunda. Dragón verdadero. Eres un verdadero dragón, igual que Veldora-sama. Tan pronto como se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era un verdadero dragón, la princesa hombre lagarto sintió una abrumadora reverencia crecer dentro de ella, un anhelo y una adoración que provenían directamente de su sangre. 262. Capítulo 262. Souka. Qué despistado. Aone dijo con insatisfacción. Ante ustedes se encuentra el nuevo dios dragón creador, quien ha obtenido el rango divino del dragón rey estelar, el dios creador. La princesa de los hombres lagarto quedó atónita. La información era demasiado abrumadora. Estaba completamente desconcertada. ¿Qué demonios? ¿Dragón rey estelar? ¿Qué es eso?
¿Rango divino del dios creador? Bueno, no importa. Con tu comprensión limitada, probablemente no puedas comprender la grandeza de Rin-sama. Los tres Oni sintieron una sensación de impotencia, como si estuvieran intentando predicarle a una pared de ladrillos. No podían hacer nada. La diferencia entre el rango divino de Rin y el de los monstruos del bosque era enorme. Era imposible para ellos siquiera compartir la grandeza de Rin con ella. Rin no era un dios, pero en los corazones de sus monstruos subordinados, él era su benefactor, su único dios verdadero. Tos, tos. Al recibir tantos elogios de las tres chicas, Rin se sintió un poco avergonzado. Ya basta, TSK tilde Rin murmuró, obviamente estás feliz. Si le respondes a tu jefe, te descontarán el salario, Rimuru-san. Ah. Rimuru se rindió al instante y luego hizo una reverencia de 90 grados. Por favor, perdóname esta vez. Ignorando a Rimuru, quien se había convertido en el Tsukomi designado, Rin miró a la princesa de los hombres lagarto. La raza de los hombres lagarto ha llegado a un punto crítico entre la vida y la muerte. Espero que puedas tomar la decisión correcta. Por favor, enséñame. La princesa de los hombres lagarto suplicó rápidamente. No importan las condiciones, siempre que pueda salvar a mi gente, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. A partir de ahora, serás el nuevo jefe de los hombres lagarto. Entonces, sométete a mí y guía a los hombres lagarto para que se conviertan en mis súbditos. Al escuchar las condiciones de Rin, la princesa de los hombres lagarto miró hacia arriba con una expresión de incredulidad. No es que las exigencias de Rin fueran demasiado excesivas. Más bien, eran demasiado simples. Convertirse en jefa solo la benefició. En su opinión, el hecho de que los hombres lagarto y ella misma juraran lealtad era un beneficio que Rin merecía plenamente. ¿Eso es todo? La princesa de los hombres lagarto se sintió un poco incómoda. En realidad esperaba que Rin propusiera algunas condiciones irrazonables. En lugar de eso, hizo una petición casual que la hizo sentir más insegura. Rin frunció el ceño levemente. De hecho, había pasado por alto ese punto. Entonces, pongamos otra condición. Es muy probable que las naciones occidentales inicien una guerra contra el gran bosque del Jura. Necesito que lideres a los hombres lagarto y luches en el frente como prueba de tu lealtad bajo mi mando. Estoy dispuesto. Sin la menor vacilación, la princesa de los hombres lagarto hizo una reverencia y dijo, mientras pueda salvar a la raza de los hombres lagarto, estamos dispuestos a convertirnos en la espada afilada en tu mano. Bien. Rin quedó muy satisfecho con la actitud de la princesa de los hombres lagarto. Le ordenó que se levantara y dijo, te nombraré, y tendrás que liderar a tu familia prisionera y someter a los descarriados hombres lagarto. ¿Nombrar? Para ser honesto, la princesa de los hombres lagarto nunca imaginó que algo tan bueno caería del cielo. Pero realmente sucedió, y le sucedió a ella. De ahora en adelante te llamarás Souka. Antes de que Souka pudiera reaccionar, Rin ya había terminado de nombrarlo. En el siguiente momento, una oleada de magia se vertió en el cuerpo de Souka, comenzando a remodelar su físico e impulsando el débil factor del verdadero dragón dentro de ella para que evolucionara hacia una etapa superior. Pero eso no fue todo. Rin hizo que las tres chicas quitaran la barrera de aislamiento y luego liberó a los compañeros de Souka que habían estado presos en la mazmorra. A ustedes cuatro, les pondré nombres. Haruka, Natsumi, Akika, Fuyuka. Mientras Rin los nombraba uno por uno, casi 100 subordinados de confianza de los líderes de los hombres lagarto, que habían sido encarcelados, comenzaron a evolucionar uno tras otro. Los hombres lagarto, rango C, comienzan la evolución. Se detectó el verdadero factor dragón del nombrador, comenzando la verificación. Verificación del factor dios dragón completada, herencia fallida. Verificación del factor true dragón completada, herencia fallida. Verificación del factor rey dragón completada, herencia exitosa. Rin se quedó sin palabras mientras escuchaba las indicaciones de la voz del mundo en su mente. No le sorprendió que la herencia del factor dragón verdadero fallara. Eso no tenía nada que ver con Rin. Fue simplemente porque Souka y los demás eran demasiado débiles. Los simples hombres lagarto no estaban calificados para recibir el bautismo de vena de dragón de Rin. Entre los casi 100 hombres lagarto, solo 5, Souka, Haruka, Natsumi, Akika y Fuyuka, fueron capaces de absorber el factor rey dragón de Rin. Evolucionaron desde hombres lagarto hasta el pináculo del dragón verdadero, que era el rey dragón. Haruka, el rey dragón de la primavera y la tierra. Natsumi, el rey dragón del verano y el sol abrasador. Akika, el rey dragón del otoño y el viento marchito. Fuyuka, el rey dragón del invierno y la escarcha. Y luego, al mando de ellos, estaba Souka, el rey dragón del día y la noche. Souka raza. Hombres lagarto dragonoide dragón verdadero, rey dragón, magicules. 400.000, forma dragonoide, /990.000, forma de rey dragón, habilidad única.
Llamador del amanecer, observador de estrellas, habilidad especial. Transformación de Rey Dragón, puede transformarse libremente entre la forma dragonoid y la forma dragón Souka. Haruka, Natsumi, Akika, Fuyuka. Saludos a nuestro dios dragón, Rin. Liderados por Souka, los 5 reyes dragones saludaron respetuosamente a Rin. También se arrodillaron los otros que no habían evolucionado a reyes dragón pero que habían evolucionado exitosamente a dragonoides o dragones verdaderos de alto rango. Con su evolución, ya habían aprendido la identidad de Rin a partir del factor Rey Dragón. La nueva generación del dios dragón estrella de la creación, la gran existencia servida conjuntamente por el dios dragón de la tormenta y el dios dragón de hielo, y también la fuente de su poder y linaje. Para ser honesto, incluso después de que la evolución terminó, a Souka todavía le resultaba difícil creer que fuera real. Los altibajos de la vida eran simplemente abrumadores. Hace apenas un momento, ella todavía estaba prisionera, esperando desesperadamente que Gabiru cambiara de opinión y no cometiera otro error. Pero en un abrir y cerrar de ojos, recibió la bendición del dios dragón y se convirtió en el rey dragón más fuerte, solo superado por el dragón verdadero. ¡Qué inmenso poder! Sintiendo el poder dentro de ella, un poder que parecía capaz de destruirlo todo, Souka sintió que estaba soñando. Su antiguo yo ni siquiera se atrevería a imaginar un poder así. ¿Cómo te sientes? Souka no se atrevió a levantar la vista. Para ser honestos, sentimos que no merecemos este poder. No habían hecho nada y sin embargo recibieron un regalo tan inmenso. La personalidad que heredó de los hombres lagarto hizo que Souka se sintiera profundamente avergonzada. Ella le suplicó a Rin que salvara la raza de los hombres lagarto. Rin cumplió su deseo. Y lo cumplió con creces. Los hombres lagarto evolucionaron directamente, y los de nivel más bajo se convirtieron en dragonoides. Aquellos con mejor actitud se elevaron directamente por el camino de la evolución del verdadero dragón. PD 263. Capítulo 263. Los hombres lagarto en evolución. La diferencia entre Dragonoids y True Dragon radica en que estos últimos poseen el cuerpo de un dragón gigante. Entre los casi 100 parientes presentes, aproximadamente un tercio evolucionó con éxito hasta convertirse en dragón verdadero. Dragón verdadero de rango bajo, dragón verdadero de rango medio, dragón verdadero de rango alto y, por encima de ellos, los reyes dragón. La jerarquía aquí no se refiere al poder de combate del dragón verdadero, sino al origen que heredó. Por ejemplo, tomando el atributo del fuego. Los dragones de fuego simples y los dragones rojos son en realidad dragones verdaderos de bajo rango. Por encima de ellos hay dragones verdaderos especiales que mutaron a partir de elementos de fuego, como dragones de llama explosiva, dragones ardientes, etc. Estos pertenecen al dragón verdadero de rango medio. En cuanto a los dragones verdaderos de alto rango, su característica es la singularidad. Como los dragones del manto, los dragones de magma, los dragones de ceniza, etc. La característica de los dragones verdaderos de alto rango es su capacidad de formar un dominio masivo centrado en ellos mismos y transformar el entorno natural dentro de ese dominio para adaptarlo a sus necesidades. En cuanto a los reyes dragón nacen de dragones verdaderos de alto rango. En teoría, cualquier dragón de alto rango tiene la oportunidad de convertirse en un rey dragón. El requisito previo es despertar el factor rey dragón y recibir la concesión del dragón verdadero. No importa. Rin dijo. Considera que has recibido tu pago por adelantado de mi parte. Seguro que completaremos tu misión. Souka recordó el precio que Rin había mencionado antes. Solo que ahora su corazón se sentía aún más avergonzado. Si tuvieran que luchar contra las naciones occidentales con la fuerza de los hombres lagarto, ciertamente sería una situación de vida o muerte. Pero el problema ahora era que habían evolucionado. Para Souka y los demás, que se habían convertido en verdaderos dragones, tratar con las naciones occidentales fue casi sin esfuerzo. Para decirlo claramente, Rin todavía estaba cuidando de ellos. En el futuro tendré que devolver esta bondad. No había otra manera. Souka solo podía recordar en secreto la gracia de Rin. Al mismo tiempo, también pensó en las burlas de Aone y las otras dos chicas. Sin embargo, esta vez Souka no los culpó. Desde su posición actual, no se atrevió a usar el poder que recibió de Rin para provocar a la raza Oni. Lo único que Souka podía hacer era encontrar una forma de conseguir méritos, y así decirle a la raza Oni que ellos, los hombres lagarto, ahora eran dragones verdaderos. Ellos, el verdadero dragón, no eran personas desvergonzadas. Tarde o temprano, lideraré al dragón verdadero para superar a la raza Oni y ganar el favor del dios dragón de la creación. Rin realmente podía escuchar algunos de los pensamientos de sus subordinados, especialmente cuando lo mencionaban. Sin embargo, no dijo mucho. La competencia, siempre que fuera sana, era algo bueno. A continuación, seguirás las órdenes de Rimuru. No me decepciones.
Después de que Rin terminó de hablar, desapareció delante de Souka y los demás. Sí. En ese momento, y mucho menos obedeciendo a Rin, incluso si le dijera que muriera, Souka no dudaría ni un segundo. Felicitaciones, Souka-san. Me disculpo por mi ofensa anterior, Rimuru-sama, por favor no lo tome a pecho. Souka ya sabía de los agravios de los hombres lagarto con Rin. Ahora deseaba poder destrozar a Gabiru en 1000 pedazos. La escena cuando Souei llegó a ofrecer la rendición. Souka no encontró ningún fallo en todo el proceso. Pero Gabiru había insistido en seguir su propio camino. Incluso si no podía ver la situación con claridad, al menos debería haber llevado a Souei ante el líder para que él decidiera personalmente. Sin embargo, Gabiru tomó la iniciativa de actuar, enfureciendo a Souei y provocando que la raza de los hombres lagarto perdiera una oportunidad enviada por el cielo de unirse al comando de Rin antes de tiempo. Ahora mira, muchos hombres lagarto fueron llevados a un callejón sin salida por Gabiru. Gabiru. Eres escoria de la raza de los hombres lagarto. Solo pensar en cómo sus hombres lagarto tuvieron la oportunidad de seguir de cerca los pasos de la raza Oni y convertirse en los segundos subordinados de Rin. Pero debido a la arrogancia y al desdén de Gabiru, perdieron una oportunidad tan celestial. Al final, ni hablar de la raza Oni y los Tengu. Los hombres lagarto ni siquiera podían compararse con los goblins y los lobos colmillo estelar, convirtiéndose completamente en los últimos de los grupos de monstruos del gran bosque Jura. Suspiro. Bueno, lo hecho está. Por mucho que a Souka le disgustara Gabiru, fue inútil. Por favor, permíteme ir al campo de batalla y recuperar a los miembros sobrevivientes de mi raza. Souka estaba mentalmente preparado para la muerte de algunos de los hombres lagarto. Souka no culpó a Rin. Incluso sintió que él era demasiado misericordioso. Si se tratara de cualquier otro ser poderoso, habiendo sido tan ignorado y humillado, la raza de los hombres lagarto habría sido aniquilada hace mucho tiempo. ¿Cómo podían seguir así, habiendo purgado solo a algunos de los leales a Gabiru y pagando con las vidas de una parte de su raza? Lo único que Souka podía hacer ahora era acelerar. Entonces, preservaría tantas vidas de su raza como fuera posible, permitiéndoles liberarse de los grilletes de los hombres lagarto, al igual que ella, y evolucionar en verdadero dragón. Entonces, vámonos. Cuando Rimuru terminó de hablar, los dragonoides y la raza dragón presentes fueron inmediatamente envueltos por una enorme red de teletransportación. Al momento siguiente, todos desaparecieron directamente de la prisión subterránea. El tiempo retrocedió media hora hasta antes. Todas las tropas, alto. Gabiru, al mando de casi 30.000 hombres lagarto, ordenó a todo el ejército que se detuviera. Miró el acantilado que tenía delante, con el rostro lleno de dudas. Gabiru-sama. Al verlo detenerse, sus leales subordinados se apresuraron a preguntar. Adelante, Gabiru dijo. Recuerdo que era un humedal forestal, ¿verdad? El humedal forestal, similar a un cañón con estructura de cuenca, estaba repleto de pasto y abundante agua, lo que lo convertía en un lugar favorito para muchos herbívoros. Sin embargo, la disposición del humedal forestal era muy especial. Era algo así como un cráter de meteorito, con baluartes rocosos circundantes que parecían acantilados, y solo una entrada en cada uno de los lados este y oeste para un paso conveniente. Sí, Gabiru-sama. Un subordinado preguntó. ¿Pasa algo malo? No, no pasa nada. Helmut-sama incluso consideró el entorno que preferimos los hombres lagarto. Como se esperaba de Helmut-sama. Gabiru no dudó mucho y ordenó avanzar de inmediato. Solo un poco más, una vez que pasemos este cañón, descansaremos en el humedal del bosque. La raza de los hombres lagarto estaba formada por unas 37.000 personas en total. Y a petición de Helmut, Gabiru trajo a todos los miembros de su raza, excepto a los verdaderamente viejos y débiles que no tenían poder de combate. Debido a que fueron demasiado apresurados, el equipo de los hombres lagarto no era bueno. Solo unos 8.000 contaban con armamento de élite. La mayoría solo vestía armaduras sencillas de cuero. En cuanto a las armas, y usaron todo lo que tenían. Si todo lo demás fallaba, las garras y dientes de los hombres lagarto también eran buenas armas. Así, Gabiru condujo a 30.000 hombres lagarto directamente a través del paso de montaña hasta el humedal del bosque. A esa hora amanecía, el cielo estaba oscuro y una densa niebla impregnaba los alrededores, haciendo imposible ver la mano delante de la cara. 264. Capítulo 264. Gabiru desesperado. Los hombres lagarto han llegado. En el acantilado, Ogerpon y los demás, de pie en un punto elevado, divisaron las figuras de los hombres lagarto. Han caminado directamente hacia el cementerio preparado para ellos por la tribu orca. La mano de Akurou, acariciándose la barba, se detuvo un momento, pero fue solo una breve vacilación antes de que se calmara. Mantén un buen equilibrio. Silbido. Cuando su voz cayó, un ojo vertical apareció en la frente de Akurou.
El ojo celestial, perteneciente a Kurou, era una habilidad extra con funciones como pensamiento de alta velocidad, evaluación y perforación de ilusiones. La fuerza principal es de 8000 hombres, todos reunidos alrededor de Gabiru. Parecen ser su unidad de confianza. La mirada de Akurou atravesó la espesa niebla y la oscuridad, y se fijó en los hombres lagarto dispersos en la retaguardia. El resto, unos 20.000, en su mayoría ni siquiera tienen un equipo decente. Ya veo. Akurou dijo. Aunque Gabiru tuvo éxito en su rebelión, claramente no se ha ganado la aprobación de su raza. No es necesario mantener a estas 8000 élites. En cuanto al resto, hizo una breve pausa y luego habló en voz baja. Solo espero que la ira de mi señor se aplaque con esto. Pon. Mis disculpas, Ogerpon. Akurou rió entre dientes. Cuando uno envejece, empieza a ponerse sentimental. He entendido la situación. Akurou marcó los objetivos que Ogerpon podía eliminar directamente. Una vez que estos 8000 estén prácticamente muertos, tu misión podrán entrar al campo de batalla. En cuanto a cuántos de los 20.000 hombres lagarto restantes morirían o resultarían heridos antes de que eso sucediera, eso ya no era preocupación de Akurou. Akurou, eres demasiado blando. Según el juicio de Shion, al menos 2/3 de los hombres lagarto aquí deberían morir. Shion, Akurou mostró una expresión burlancia. De todas formas, soy el supervisor designado por Rin-sama. Tú. Maldito viejo. Jajaja, ignorando al furioso Shion, Akurou se acarició la barba y se rió con ganas. No les preocupaba que el alboroto que allí se producía fuera descubierto por extraños. Con su poder, instalar unas cuantas barreras multicapa no fue nada. Están aquí. Dentro de los humedales, Helmut recibió el mensaje de Gabiru. Reprimió su emoción y fue rápidamente a su encuentro. Gabiru. Señor Helmut. Gabiru dio un paso al frente y saludó. Siguiendo tus órdenes, he traído a la mayor parte de mi raza aquí. Ah, bien. Muy bien. Lo hiciste bien, Gabiru. Helmut acarició la cabeza de Gabiru con la mano, como un humano alabando a su mascota. No fue en vano que gasté tantas magias en nombrarte. Entonces, Gabiru preguntó, ¿qué debemos hacer a continuación, Helmut-sama? ¿Próximo? Jeje, justo cuando Helmut dejó escapar una risa siniestra, una explosión masiva estalló desde el paso de montaña del camión que acababan de cruzar. ¿Qué? Gabiru y los otros hombres lagarto se dieron la vuelta rápidamente. Pero la espesa niebla les impedía la visión. Apenas podían oír a los hombres lagarto en la retaguardia gritando que el paso de montaña había sido volado. Señor Helmut. Pero no fue Helmut quien respondió a la confusión de Gabiru. Golpe, 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 golpe con pasos estruendosos, una figura enorme emergió de la niebla. La figura, ataviada con una armadura completa y empuñando un hacha enorme, medía casi 4 metros de altura. Con un potente ataque descendente, como si partiera una montaña, atacó a un Gabiru completamente desprevenido. ¿Qué? Gabiru levantó apresuradamente su tridente para bloquear. Pero la abrumadora fuerza bruta lo envió volando en un instante. Ah. Gabiru-sama. Ayuda. Al momento siguiente, la figura gigante arrasó con la formación de los hombres lagarto como una fuerza imparable, acabando con todos los que estaban reunidos alrededor de Gabiru. El repentino asalto sumió al ejército de los hombres lagarto en el caos. Estaban completamente desprevenidos. Tos, tos, tos. Gabiru se incorporó y observó la enorme figura que causaba estragos. ¿Cómo es posible? Es un general orco. Un general orco era un monstruo de rango A, solo superado por el señor orco. Incluso en una pelea 1 contra 1, uno podría igualar a Gabiru en poder. Pero ahora al ver a 4 o 5 generales orcos emergiendo de la niebla, el corazón de Gabiru tembló. Y este no fue el final. Estruendo desde el silencio hasta la carga total, todo sucedió tan rápido que Gabiru y los hombres lagarto ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Una oleada de la tribu orca, similar a un torrente negro, se derramó repentinamente desde el oeste y se tragó instantáneamente a los 8000 hombres lagarto de élite que estaban al frente. ¿Por qué? Al observar la escena, Gabiru tembló por completo. Helmut-sama. ¿Por qué haría esto? No importaba lo arrogante o tonto que hubiera sido, Gabiru finalmente lo entendió. Los hombres lagarto habían caído en una trampa. Y quien los condujo allí no fue otro que Helmut. Todo tenía sentido ahora. Qué patético, Gabiru. La voz de Helmut llegó desde arriba. Gabiru alzó la vista y vio al magín con una máscara de pájaro, observando el campo de batalla ensangrentado. ¿Aún no lo entiendes? Helmut ya no ocultaba sus verdaderas intenciones. Solo son sacrificios. ¿Sacrificios? Por nuestro rey. Devora todo, pisotea todo. De repente, la tribu orca, que estaba en medio de una matanza, dejó de perseguir a los hombres lagarto que huían y comenzó a devorar los cadáveres. ¿Qué es esto? La horrible visión dejó a muchos hombres lagarto completamente aturdidos.
Nos están comiendo, y eso no fue todo. A medida que más hombres lagarto eran consumidos, comenzaron a aparecer finas escamas en los cuerpos de los orcos. Esas son nuestras escamas de hombre lagarto. ¿Por qué está pasando esto? Nos están robando nuestros poderes. En poco tiempo, incluso la última ventaja de los hombres lagarto, su adaptación a los humedales y sus escalas defensivas naturales, fue despojada. Este era el poder de la habilidad única del señor orco, hambriento. Cualquier miembro de la tribu orca que devorara una presa tenía la posibilidad de adquirir las habilidades intrínsecas de ese oponente. Y el poder obtenido se compartiría con toda la tribu orca. Gabiru-sama. Ah. Gabiru-sama, ¿dónde está? Sálvame, Gabiru-sama. Los gritos provenían de sus camaradas, que antes le eran familiares. La respiración de Gabiru se volvió entrecortada. Ah. Tomó su tridente, manipuló el agua circundante y comenzó a atacar a la tribu orca que se acercaba mientras gritaba. Díganle a los de atrás que despejen las rocas derrumbadas y escapen. 265. Capítulo 265. Finamente picado HMPH. ¡Qué tonto! Helmut ignoró a Gabiru. Ya era demasiado tarde. Los hombres lagarto pronto harían aún más fuerte a su señor orco. Jajajaja, y días de frustración acumulada explotaron en ese instante, haciendo que Helmut pareciera completamente trastornado. Mátenlos a todos, tribu orca. Auge. En el humedal, Gabiru se enfrentó una vez más con un general orco. Ah. Se resistió desesperadamente, poniendo todas sus fuerzas en la lucha, pero solo pudo lograr un empate. Cuanto más luchaba, más frío se volvía el corazón de Gabiru. Después de todo, dentro de toda la raza de los hombres lagarto, él ya era el más fuerte. Pero la tribu orca no solo los superaba ampliamente en número, sino que también había más de una docena de generales orcos. Una disparidad tan abrumadora no dejó más que desesperación. Se acabó y la carrera de los hombres lagarto ha terminado. Sin la ayuda de Rimuru, como en la línea de tiempo original, Gabiru fue completamente incapaz de salir de este callejón sin salida. No, todavía hay una oportunidad. Mientras pueda derrotar al rey de la tribu orca, Gabiru recordó la leyenda del señor orco. Los que tenía frente a él coincidían con la catástrofe descrita en ese relato. En otras palabras, había surgido un nuevo señor orco. Y si ese rey pudiera ser derrotado, entonces los hombres lagarto aún podrían tener esperanza. Jajajaja. Choque de vórtice. En un momento crítico, Gabiru desató su técnica definitiva, logrando repeler al general orco. ¿Dónde está? Señor orco, ¿dónde estás? Gabiru cargó contra las filas de la tribu orca, buscando frenéticamente la ubicación del señor orco. Ya debería ser hora. En el acantilado, Akurou observó el colapso total de los hombres lagarto, estimando el número de bajas. ¿Podemos empezar, Ogerpon? Ogerpon llevaba mucho tiempo deseando mudarse. Carga conmigo. Sin embargo, antes de que Ogerpon pudiera hacer su movimiento, Shion, que había estado esperando con la misma ansiedad, cargó con unos 20 miembros del cuerpo púrpura. Auge. El poder abrumador provocó un vendaval feroz, obligando a Ogerpon y Akurou a lanzar magia para protegerse. Y Akurou se quedó sin palabras. Ogerpon levantó la vista y dijo, Akurou, puede que seas impopular. Jeje. Akurou soltó dos risas secas. No importa. Vamos también. Ogerpon no trajo muchos onis esta vez. Solo 30 en total. Entre ellos, 10 eran del escuadrón sombra y 20 del cuerpo púrpura. Pero no subestimes ese número. Con el despertar de Rin, el poder de combate superior de la raza Oni ya no era lo que era. Todos ellos eran de rango A especial. Para lidiar con varios cientos de miles de soldados de la tribu orca, sin mencionar a 30 guerreros especiales de rango A, incluso solo 3 serían más que suficientes para atravesarlos. Como mucho, solo el señor orco podría plantear algún problema. Retumbar. Como era de esperar, con la llegada de Shion, oleadas de soldados de la tribu orca volaron por los aires como escombros en una explosión nuclear. Silbido. Shion, blandiendo a Gourikimaru, atacó hacia abajo. Con un solo golpe, un abismo masivo atravesó la mitad del campo de batalla, separando limpiamente a la tribu orca de los hombres lagarto. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¡Qué magia tan aterradora! ¿Estamos realmente acabados los hombres lagarto? No, mi hijo acaba de nacer. No puedo morir aquí. Maldito Gabiru. Él nos condujo a esto. Los hombres lagarto, ya destrozados por la tribu orca, perdieron por completo la voluntad de luchar ante el poder devastador de Shion y los Onis. Lo único que podían hacer era cavar desesperadamente en las rocas caídas detrás de ellos, intentando escapar a través del paso bloqueado. Pero esto era esperado. Cada raza tenía civiles y guerreros. Aquellos con capacidad de combate habían seguido mayoritariamente a Gabiru. Eran la mayoría de la élite de 8000.
En cuanto al resto, eran o bien disidentes que se oponían a la toma de poder de Gabiru y por lo tanto estaban encarcelados, o bien eran no combatientes sin deseo de luchar. Entre los otros 20.000 solo quedó un pequeño número. Al ver esto, Rin pensó que era el momento adecuado. El cabecilla había quedado atrapado. La mayoría de los cómplices estaban muertos. Los demás hombres lagarto no tuvieron nada que ver. Rin no los castigaría por la arrogancia de Gabiru. Deja que Souka y los demás se encarguen del resto. ¿Y qué está sucediendo? El cambio repentino en el campo de batalla llamó la atención de Helmut. Los rugidos resonaron a través del humedal del bosque, destrozando el terreno. La niebla que cubría el campo de batalla se dispersó por la fuerza y las siluetas de los Onis se hicieron claramente visibles. Onis, ¿y por qué están los Onis aquí? Helmut estaba completamente desconcertado. Pero lo que importaba ahora era asegurarse de que el señor orco devorara suficientes hombres lagarto. Ir. Vamos, generales orcos. Helmut gritó. Maten a todos esos malditos Onis. Golpe, golpe, golpe. Varios generales orcos rodearon a Shion. Habían visto la destrucción causada por su golpe casual. Los orcos comunes no eran rivales. Incluso sin la orden de Helmut, ya habían atacado a Shion y los demás. Muere, Onis. En un abrir y cerrar de ojos, varios generales orcos, vestidos con armaduras pesadas y empuñando hachas enormes, atacaron a Shion a la vez. Shion solo dejó escapar una mueca fría. Al momento siguiente, su gran espada Gourikimaru se movió ligeramente en sus manos. Silbido. Con un movimiento limpio, la hoja de viento atravesó la armadura de 3 generales cabeza de cerdo, cortando sus torsos por la mitad. De un solo golpe, 3 generales orcos de rango A fueron aniquilados sin esfuerzo. Ruido. Mientras tanto, la figura de Akurou revoloteaba entre las filas de la tribu orca como un fantasma. Timbre se detuvo. Envainando lentamente su espada, el anciano enderezó la espalda. ¡Puf! Detrás de él, innumerables orcos explotaron en ráfagas de niebla roja, como si hubieran estallado petardos. Este horrible espectáculo hizo que incluso la tribu de orcos, enloquecida por el hambre, retrocediera involuntariamente, ampliando la brecha entre ellos y Akurou. ¡Oh Dios mío, oh Dios mío! Akurou se acarició la barba. Parece que mi habilidad con la espada no ha perdido brillo. De verdad que puedo cortarlos en fina carne picada, tal como me indicó Rin-sama. Estallido. No muy lejos, Ogerpon atravesó a un grupo de soldados de la tribu orca. Ella ni siquiera lo estaba intentando. Eran demasiado débiles. Mató por completo su entusiasmo. El pequeño todavía tenía la naturaleza hambrienta de batalla de Oni. Pero Ogerpon no tenía ningún interés en los débiles. Lo que ella quería era un enemigo poderoso. Solo un oponente digno podría permitir que Ogerpon saboreara la emoción de la batalla. 266. Capítulo 266. Helmut está muerto de miedo. Akurou, ¡qué miedo! Ogerpon miró la espuma de sangre en el suelo, con expresión llena de disgusto. Ah, mis disculpas, mis disculpas. Akurou parecía un poco avergonzado. Después de todo, Ogerpon seguía siendo una menor de edad. Dejarle ver una escena tan espantosa fue realmente inapropiado. En realidad, ¿ya no nos toca a nosotros? Ogerpon miró a su alrededor. Con la intervención del cuerpo púrpura, la tribu orca estaba siendo aniquilada a un ritmo alarmante. Señor Helmut. Por otro lado, Gabiru utilizó las aberturas creadas por Shion y los demás para señalar la ubicación de Helmut. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? ¿De verdad vas a abandonar la raza de los hombres lagarto? ¡Qué molesto! Helmut había tolerado a este idiota de Gabiru durante demasiado tiempo. El tipo simplemente no podía leer la situación, era completamente estúpido. Mátalo por mí. Señor orco. Con eso, Helmut puso su mirada en Gabiru, quien estaba cargando a través de la tribu orca. El tipo era, después de todo, un monstruo al que Helmut había nombrado personalmente. Si el señor orco lo devorara, seguramente obtendría más magia. ¿Qué? Siguiendo la orden de Helmut, el ejército de la tribu orca frente a Gabiru se separó para formar un camino. Y frente a él, la enorme e imponente figura del señor orco finalmente apareció ante la vista de Gabiru. Señor orco. Al ver al señor orco, Gabiru dejó todo a un lado, levantó su tridente y cargó hacia adelante. Una enorme oleada de agua se reunió en su tridente, formando un dragón de agua que lo envolvió y se lanzó hacia el señor orco con gran fuerza. Sonido metálico. Pero ante el desesperado ataque de Gabiru, la respuesta del señor orco fue absurdamente simple. Él simplemente levantó el hacha en su mano, y el ataque de Gabiru desapareció sin dejar rastro, como si fluyera hacia el mar. ¿Qué? El agua salpicó y las pupilas de Gabiru se encogieron. Quería retirarse, pero su cuerpo ya estaba inmovilizado por la intención asesina del señor orco. No había escapatoria.
El señor orco extendió su otra mano, la que no sostenía un arma, y agarró a Gabiru por el cuello, levantando al delgado hombre lagarto en el aire. Gabiru luchó con todas sus fuerzas, pero la sensación de asfixia lo envolvió como una telaraña. El tridente se le cayó de la mano. Instintivamente, solo pudo patear y golpear al señor orco. PFFT. Pero el señor orco ignoró por completo los desesperados movimientos de Gabiru, abrió sus fauces abiertas y mordió el hombro de Gabiru. ¡Ah! Al momento siguiente, con el sonido de huesos crujiendo y sangre salpicando, en medio del grito reprimido de Gabiru, el señor orco mordió y arrancó su hombro, tragándose todo el brazo de un solo trago. Pero ese no fue el final. Después del brazo, vino la pelvis y luego la pierna. En ese momento, Gabiru era como una galleta. Primero le arrancaron la parte superior derecha, luego la inferior derecha. En solo 2 bocados, la mitad del cuerpo de Gabiru se había convertido en la comida del señor orco. ¡Zas! Justo cuando Gabiru caía en la desesperación, una figura carmesí apareció desde fuera del desfiladero. Gabiru, casi muerto, solo vio un destello de luz roja sangre. En el momento siguiente, la mano del señor orco que había estado agarrando a Gabiru fue cortada a la altura de la muñeca por una cuchilla invisible. Ruido sordo. Pum, pum. El ataque inesperado obligó al señor orco a retroceder varios pasos. Miró su muñeca cortada y luego se giró para ver al recién llegado. Era una niña de unos 16 o 17 años. Tenía cabello largo y negro, vestía una armadura azul y tenía un par de cuernos de dragón en la cabeza que brillaban con una luz azul cielo, iluminando el oscuro campo de batalla. Gurgle gurgle tilde, la muñeca del señor orco se movió y, casi instantáneamente, la mano cortada se regeneró. Gabiru yacía en el suelo, apenas aguantando. No dejaré que mueras en la boca de este monstruo. Los pecados que has cometido, Souka miró a Gabiru con ojos extremadamente fríos, yo seré quien los juzgue. La muerte de Gabiru ya estaba asegurada. Este hijo traidor que cometió parricidio, el pecador que llevó a los hombres lagarto a su crisis actual, tuvo que responder tanto ante la tribu como ante Rin. Desde arriba, Helmut, flotando en el aire, sintió el aura mágica que irradiaba Souka y exclamó: esa mujer lagarto de entonces. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo llegaste a ser así? La apariencia actual de Souka difería mucho de los eventos originales. Debido a su propia codicia, Zoe no la salvó, sino que Rin la guió para convertirse en una de sus subordinadas. Esto permitió que su evolución fuera más completa, transformándose de un hombre lagarto al actual rey dragón, con autoridad sobre los cielos, las tormentas, los truenos y el día y la noche. Tú mereces morir aún más. Si Gabiru era solo un tonto engañado, entonces Helmut era el verdadero enemigo que había asesinado a su padre. Al verlo, Souka quiso destrozarlo en 10.000 pedazos. ¿Vinieron tan rápido? En otro lugar, Shion y los otros Oni notaron la llegada de Souka. Y no solo ella. Incluso más dragones se habían unido al campo de batalla. Aunque sus apariencias habían cambiado drásticamente, las firmas mágicas no. Entonces, después de un breve momento de confusión y vacilación, los hombres lagarto los reconocieron. TSK. Shion chasqueó la lengua y, a regañadientes, dio la orden. Contén tu poder por ahora. Proteger a los hombres lagarto es lo primero. La situación había cambiado. Anteriormente, los hombres lagarto no tenían nada que ver con la nación monstruosa. No importaba si vivían o morían. Pero ahora, con la aparición de Souka y los demás, significaba que los hombres lagarto se habían unido oficialmente al mando de Rin. Ahora eran camaradas, y Shion y los Oni ya no podían tratarlos como extraños. Todos, reúnanse aquí. Los 4 grandes reyes dragón se interpusieron entre los hombres lagarto y el ejército de la tribu orca. No emplearon ninguna habilidad ofensiva. En lugar de eso, levantaron los brazos, formando una barrera invisible que bloqueó el avance de la tribu orca. ¿Qué carajo está pasando? Dragones. ¿De dónde salieron estos dragones del bosque? Helmut no lo entendía. No tenía ni idea de dónde había aparecido ese grupo de dragones. ¿Y Souka? ¿Cómo pudo esa mujer lagarto evolucionar a esa forma en tan poco tiempo? A los ojos de Helmut, las magias que emanaban de Souka ya superaban a las suyas. ¿Cómo podría no sorprenderse, no tener miedo? Señor orco. Y cuando vio que Souka centraba su atención en él, Helmut casi se muere de miedo. 267. Capítulo 267. El devorador de parientes. Rugido. El grito desgarrador de Helmut provocó un rugido ensordecedor del señor orco. Blandió el hacha en su mano salvajemente, atacando a Souka una y otra vez, pero la chica bloqueó cada golpe con facilidad. A pesar de la enorme diferencia de tamaño, Souka no sintió ninguna presión. Grieta. Tras mantener su defensa un rato, Souka encontró una brecha en el ataque del señor orco. Levantó la mano y condensó una lanza de relámpago en su palma. Auge. ¿Qué?
Los ojos de Helmut estaban inyectados en sangre mientras observaba cómo el señor orco era destruido por un solo golpe de Souka. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Ese es el señor orco. ¿Cómo podría una semilla de señor demonio, que se rumorea que nace una vez cada pocos siglos, ser dominada por un don nadie que apareció de la nada? ¿Es este realmente mi poder? En cuanto a Souka, incluso ella miró su propia mano con incredulidad. Ni siquiera había usado una décima parte de su fuerza en esa batalla con el señor orco. Ese último golpe, para ser exactos, fue solo un ataque básico. Pero el llamado legendario señor orco ni siquiera pudo recibir un golpe casual. ¿Es por esta habilidad única, solidificación mágica? Souka pensó en la habilidad que Rin le había transmitido. Cuanto mayor sea la magia, más fuerte será el refuerzo corporal. Souka magicules normales. 400.000 ex señor orco magicules. 250.000 ya había una brecha entre sus magicules. Sin la amplificación de la solidificación de magicules, su poder en forma dragonoid todavía habría sido inferior al del señor orco. Ese tipo de disparidad en tamaño y capacidad física era algo que ni siquiera los monstruos podían superar. Para dominar verdaderamente al señor orco, Souka habría tenido que someterse a una dragonificación completa y abrumarlo con fuerza bruta como un rey dragón. Sin embargo, con la habilidad solidificación mágica, todo cambió. Las 250.000 magias del señor orco, al ser convertidas en refuerzos, solo podían rendir entre un 20 y un 30%, entre 50.000 y 70.000. Para Souka en su forma dragonoid, normalmente usar entre 20.000 y 30.000 para mejorar el cuerpo ya sería impresionante. Pero ese no era el caso ahora. Sus 400.000 poderes mágicos podían convertirse en fuerza física y, al mismo tiempo, refinar el poder mágico correspondiente. No solo eso, se amplificarían aún más cuando ella se dragonizara, volviéndose aún más monstruosa. 400.000 frente a 50.000 o 60.000. Este es el poder que Rin-sama me otorgó. Incluso sin usar su habilidad única, Souka estaba segura de que podía aplastar al señor orco que estaba frente a ella simplemente confiando en su poder únicamente. Pensar que ella es tan fuerte, en el suelo, Gabiru, cuya vida apenas se mantenía gracias a las magias de Souka, presenció toda la escena. El señor orco, a quien ni siquiera podía mover con todas sus fuerzas, estaba siendo destrozado y arrojado como un muñeco de trapo en las manos de su hermana. No, no, no. ¿Cómo está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Señor orco, ¿qué haces? Eres un inútil. Cómetela ya, cómetela. Helmut se agarró la cabeza, incapaz de aceptar lo que veía. Solo pudo gritar de rabia, culpando al señor orco por el fracaso. Eres muy ruidoso. Mientras Helmut vociferaba arriba, los ojos de Shion brillaron con instinto asesino. Blandió su espada y lanzó un tajo hacia él en el aire. Una espada de ki, comprimida por energía mágica, formó un corte de 100 metros de largo que se disparó hacia Helmut a una velocidad cegadora. ¡Ah! Helmut gritó de terror. Intentó esquivarlo, pero el corte solo se hizo más grande al volar. El poder abrumador que había detrás de esto no le dejó espacio para escapar. Auge. La espada lo golpeó y su cuerpo fue arrojado como un saco roto en medio de la tribu orca. Entonces. No, no lo hagas. Ayuda. Ah. Sálvame. Crujido tilde sin dudarlo, la tribu orca se abalanzó sobre el moribundo Helmut, y cuando sus ojos se abrieron con horror, lo devoraron vivo. Rugido. Cuando Helmut fue destrozado por la tribu orca, un gran volumen de magia surgió en el cuerpo del señor orco a través de la habilidad única hambriento. Además, tal vez porque había devorado al mismo ser que lo nombró, las magias del señor orco sufrieron una extraña transformación. Rimuru, quien también había llegado al campo de batalla y observaba desde lejos, notó rápidamente el cambio. Su aura mágica, ¿por qué cambió? Infieme. Orglor, al devorar la carne y la sangre del Magin Helmut, desencadenó un evento de probabilidad extremadamente baja y adquirió la habilidad única Kineater. Devorador de parientes. Descripción. Devorar a un pariente es un tabú en este mundo, un acto no tolerado por el mundo. El uso de esta habilidad aumenta drásticamente las magias, pero también desencadena un tabú, lo que lleva a la pérdida de la cordura y a la transformación en una marioneta impulsada por la glotonería. ¡Puaj! Rimuru parpadeó, sintiendo un escalofrío en la espalda. Esa habilidad única es realmente aterradora. Cuando se combina con la habilidad única anterior, hambriento, ese hambre sin fondo. Con los dos combinados, Rimuru ni siquiera podía comenzar a imaginar qué tipo de destino le esperaba al señor orco. Este tipo Isouka miró al señor orco, que ahora emanaba un aura retorcida, e instintivamente retrocedió varios pasos. Se comió su propio nombre. Para un monstruo con nombre, quien le daba nombre era como un segundo padre. La visión de la tribu orca bajo el mando del señor orco devorando a Helmut hizo que Souka se sintiera enferma hasta el fondo. Si fuera ella, y mucho menos hacerle daño a Rin, incluso el pensamiento la llenaría de disgusto.
Matar o devorar a Rin era algo que ella ni siquiera podía imaginar. Si alguna vez intentara hacer algo así, la primera en sufrir sería ella misma. La traición podría, como mínimo, despojar a un monstruo de su poder. En el peor de los casos, podría destrozar su alma o borrarlo por completo. ¿Pero el señor Orco? Los poderes mágicos de este tipo se dispararon. En la percepción de Souka, las magias del señor Orco habían aumentado de 250.000 a unas abrumadoras 400.000. Ese tipo de crecimiento era sencillamente inaudito. Bueno, este tipo está acabado. Rimuru no se sorprendió. Según los cálculos del gran sabio, la vida del señor Orco ya había entrado en su cuenta regresiva. Su cuerpo comenzaba a desintegrarse. No solo eso, incluso su alma había comenzado a quebrarse por haber devorado a Helmut. Si no fuera por el apoyo de la habilidad Kineater, el señor Orco no habría durado tanto. 268. Capítulo 268. ¿Señor demonio? Espera un momento. De repente, Rimuru percibió una anomalía en el alma del señor Orco. Esta aura es, jejejeje y zas. Un ojo vertical de color rojo sangre apareció sobre la cabeza del señor Orco. Al mismo tiempo, el aura mágica de Helmut resurgió en la percepción de todos. Jajaja. Fuerza. Entonces este es el poder del señor Orco. Tilde magnífico. Y Helmut. Shion, Souka, Rimuru y los demás tenían expresiones de asombro cuando presenciaron a Helmut resucitar a través del cuerpo del señor Orco. No es suficiente. No es suficiente. Rugido. Helmut, ahora ebrio por su repentino cambio de destino, hizo alarde de su arrogancia una vez más. Miró al denso enjambre de miembros de la tribu orca que lo rodeaba, abrió los brazos y el fluido viscoso de color marrón amarillento se transformó en dragones hambrientos que cargaron contra la aturdida tribu orca. Jajaja. Conviértete en alimento para mí, conviértete en mi fuerza. De los casi 500.000 miembros de la tribu orca, decenas de miles ya habían sido asesinados por Shion, Akurou y otros. Quedaban aproximadamente 400.000. En tan solo un breve instante, una enorme cantidad de miembros de la tribu orca fueron consumidos por el ácido digestivo de los hambrientos. Las magias, todas compartiendo una fuente común, fueron atraídas en su mayoría hacia el señor Orco, no, hacia el cuerpo de Helmut. 450.000 P, 500.000 EP, 600.000 EP, 800.000 P, 990.000 EP. En ese momento, Helmut sintió que había alcanzado el vago umbral que lo había bloqueado durante tanto tiempo. Ahora es el momento. Comenzó a desafiar un reino superior, utilizando las almas vengativas de aquellos previamente devorados por la tribu orca y aquellos que acababan de morir. El ritual del despertar del verdadero señor demonio había comenzado. Al observar cómo se desarrollaba esta situación completamente caótica, Rimuru suspiró consternado. Gran sabio, ¿cuál es la probabilidad de que este tipo despierte como señor demonio? Infieme. 0%, Rimuru pensó que Helmut realmente podría tener éxito esta vez. Pero oír un 0% le impactó. ¿Ni un poquito? Infieme. Correcto. ¿Por qué? Infieme. El ritual del despertar desencadenado por la ingestión de parientes es una forma de evolución errónea. Hoy Rimuru se quedó sin palabras. ¿Evolución errónea? Eso suena ridículo. Infieme. La evolución errónea no puede convertirte en un verdadero señor demonio. En cambio, resulta en un ser similar a un gran vórtice místico de la tormenta. ¿Gran vórtice místico tormenta? ¿Qué es eso? Un monstruo de clase desastre formado a partir de magia condensada dispersada por Veldora. Sin que nadie se diera cuenta, Rin ya había llegado al lado de Rimuru. ¡Guau! ¿Cuándo llegaste aquí? He estado aquí por un tiempo. ¿Entonces has estado espiando desde la barrera todo este tiempo? Rimuru se quejó por reflejo. Rin la miró con los ojos entrecerrados sin decir palabra. Esa mirada lo decía todo. Lo siento, me dejé llevar. Por favor, te lo ruego, no acortes mis vacaciones. Sin dudarlo, Rimuru cayó de rodillas y realizó una dojeza, rogándole a Rin en el acto. Helmut Heldraza. Señor Orco Magicules. 1,8 millones de EP habilidades únicas. Devorador de parientes, hambriento, ladrón de almas 3 habilidades únicas. ¿Y la raza sigue siendo Orglor, Mirando a Hel, quien había sido devorado y luego tomado por Helmut, Rin recordó la historia original. En el original, el señor Orco perdió la cabeza debido a que absorbió demasiado poder. Después de ser derribado por un señor demonio, Helmut dijo, Hel, hubiera sido mejor si te hubieras convertido en un señor demonio antes. Entonces, el inconsciente señor Orco se había comido a Helmut, absorbiendo sus magias. Desde la perspectiva del señor Orco, este era simplemente el camino más rápido para convertirse en un señor demonio, no una traición. Solo había seguido órdenes. Creía sinceramente que estaba cumpliendo el deseo de Helmut. Pero esta vez, el señor Orco no había perdido la cordura. Bajo un análisis racional, nunca habría considerado a Helmut un enemigo.
Esta vez, esencialmente se vio obligado a soportar el pecado de Kineater. Fue la tribu orca la que cometió el acto, no el propio señor orco. En verdad, incluso el señor orco quedó atónito. Las cosas sucedieron tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de emitir una orden prohibiendo devorar a Helmut, quien estaba gravemente herido. Pero el hecho ya estaba hecho. No tenía forma de detenerlo. Esa misma vacilación y arrepentimiento provocaron una grieta en el alma del señor orco por culpa propia. Y lo que el señor orco no esperaba era que durante el colapso de su alma, el alma persistente de Helmut encontró una abertura y se apoderó de su cuerpo por completo. ¿No hay resistencia? Rin observó que el señor orco no se había resistido en absoluto a la posesión de Helmut. La tribu orca es una raza verdaderamente leal y justa. Qué lástima y jajaja lo hice. Helmut nunca imaginó que su destino sería tan turbulento. Un giro tras otro envió sus emociones a una montaña rusa. Pero lo que importaba era el resultado. Había convertido el desastre en oportunidad, había explotado la falla en el alma del señor orco y había tomado el control total. No solo eso, los efectos secundarios provocados por la habilidad Kineater fueron suprimidos usando la energía de devorar a más de 200.000 miembros de la tribu orca a través del ritual del despertar del señor demonio. Yo, Helmut, me he convertido en un verdadero señor demonio. Clayman. ¿Planes? Ya nada de eso importaba. Si quisiera ahora, incluso podría devorar a ese inútil Clayman. Y con este poder, podría seguir haciéndose más fuerte, hasta que se convirtió en el señor demonio más poderoso del mundo, superándolos a todos. ¿Tú solo? Shion apareció junto a Souka. Apuntó con su larga espada al señor orco, con una mirada penetrante y desdén. ¿Solo eres un cobarde que robó el poder de otro, y te atreves a llamarte señor demonio? ¿Te atreves a insultarme? Helmut estaba lleno de rabia. Casi en el momento en que Shion terminó de hablar, el enorme cuerpo del señor orco cargó hacia Shion y Souka. 269. Capítulo 269. Solo cuestión de un golpe auge. Con un solo corte, Shion cortó a través de los dragones hambrientos de color amarillo terroso emitidos por el señor orco, y ella y Souka retrocedieron una y otra vez. No había manera de evitarlo. La naturaleza de esas criaturas era demasiado peculiar, poseían la aterradora capacidad de devorar las magias de otros. Si hicieran contacto, incluso ellos dos estarían en desventaja. Maldita sea. Frustrante. Absolutamente frustrante. En términos de poder de combate bruto, Shion y Souka no le tenían miedo al señor orco, quien simplemente tenía un excedente de magia. Pero su regeneración estaba demasiado rota. Incluso si le cortaran la cabeza, podría recuperarse instantáneamente. Si no podían acabarlo de un solo golpe, lo que les esperaba era una batalla interminable y agotadora. Peor aún, el señor orco podría continuar devorando a los miembros restantes de la tribu orca durante este tiempo, elevando aún más su techo mágico. Shion y Souka están teniendo problemas, ¿eh? Rimuru miró a Rin. ¿Vas a intervenir? Casi. Rin no estaba preocupado por su seguridad. Shion y Souka aún no habían desplegado todo su poder. La primera tuvo su transformación en dios Oni, la segunda su transformación en rey dragón. Solo cuando desplegaron sus formas completas emergió su verdadera fuerza. Tal vez aún no pudieran matar directamente al señor orco, pero derrotarlo y sellarlo ciertamente era posible. Oye, Rin-senpai, ¿hablas en serio? La expresión de Rimuru se contrajo ligeramente. Si te involucras, ¿no arrasará todo este cañón? Tú, Rin se frotó la frente, exasperado. ¿Te parezco ese tipo de persona imprudente? Oh, Rimuru no podía olvidar esa imagen de Rin sosteniendo un universo en su palma, listo para aplastarlo como un juguete en cualquier momento. Comparado con ese poder, la pelea entre el señor orco y las dos mujeres fue un juego de niños. Un simple señor orco. Rin dijo. Alguien como él no necesita que yo intervenga. Con un tic verbal nítido, la pequeña querida de Rin, una niña vestida con un kimono verde y con ojos estrellados, apareció detrás de Shion y Souka. Esto es, señora Ogerpon. Al verla, Shion ignoró al instante al señor orco y corrió hacia ella con una sonrisa. La hermana mayor finalmente se está moviendo. Ogerpon asintió. Porque recibí la orden de Rin. ¿Orden del maestro? Souka la escuchó y apareció de inmediato a su lado. Disculpe, ¿usted también es una de las dependientes de Rin-sama? En efecto. Un dependiente. A diferencia de aquellos que simplemente recibieron un nombre, a Souka le había sido otorgado oficialmente el puesto de dependiente por Rin. Eso solo mostró las expectativas de Rin para el futuro de la niña. No había planeado convertirla en una ninja como Souei, como en la historia original. Para una chica capaz de heredar su factor de rey dragón, Rin tenía la intención de otorgarle un trato mucho mejor. Hola. Ogerpon saludó a Souka y luego, bajo la mirada atónita de este último, caminó tranquilamente hacia adelante. Por un momento, Ogerpon y el señor orco quedaron uno frente al otro.
Uno pequeño y otro imponente. Un contraste sorprendente. Rimur frunció el ceño. ¿Estás seguro? No te preocupes. Ogerpon es muy fuerte. Aunque digas eso, a los ojos de Rimur, Ogerpon todavía era solo una niña de secundaria. Enviarla contra el señor orco, que medía más de 5 metros de altura, era realmente preocupante. Frente a ella, Helmut también se sintió profundamente insultado. ¿Estás enviando a esa chica a morir? Que lo subestimaran también hizo enfadar a Ogerpon. La muchacha invocó su Ibikudgel, y una brillante luz verde irradió de su mano, bañando el humedal con su resplandor y devolviendo vitalidad al terreno dañado. ¡Qué fuerza vital tan poderosa! Era la primera vez que Souka veía a Ogerpon, por lo que no sabía qué tan fuerte era realmente la chica. Pero Shion ya era un fanático incondicional. Vamos, Ogerpon-sama. Dale una paliza. Ogerpon-sama es poderoso. Tenemos mucha suerte de ver a Ogerpon-sama en acción. Ogerpon-sama es tan lindo, ... Era claramente un campo de batalla serio, pero el ambiente era más propio de un evento para aficionados. No se percibía tensión por ningún lado. Suficiente. La actitud frívola de los Onis hizo que Helmut se enfureciera. Su mirada hacia Ogerpon rebosaba intención asesina. Basura como tú debería humillarse ante mí. Yo. Soy un señor demonio. Un verdadero señor demonio que ha superado a Clayman. Que supera a todos los monstruos. Helmut bramó, liberando una enorme cantidad de magia acumulada y condensando un espeso dominio marrón a su alrededor. Al momento siguiente, absorbiendo la sangre y la carne de la tribu orca y los hombres lagarto esparcidos por el suelo, convocó a un feroz dragón hambriento de color marrón rojizo que se disparó hacia el cielo. Todos ustedes Onis, mueran. Yo, Helmut, me levantaré sobre sus cadáveres y ascenderé al trono del señor demonio. Me convertiré en el señor demonio más fuerte ante mundo. El rugiente Helmut montó el dragón glotón y cargó hacia Ogerpon y los otros Onis. Pero ninguno de los Onis intentó siquiera moverse. Solo Souka reunió poder silenciosamente detrás de escena, preparándose para interceptar el golpe más poderoso de Helmut. Este tipo sí que habla mucho. Ogerpon apretó con más fuerza su Ibikudgel y, sin usar ninguna magia o técnica, simplemente se lanzó hacia adelante. Una huelga que no podría haber sido más sencilla. Sin efectos especiales dramáticos. Sin aura abrumadora. Pero cuando ese Ibikudgel cayó, el enorme dragón hambriento que se extendía por cientos de metros, y el enorme orco Lord Helmut, fueron destrozados por ese golpe de una mano delgada. Ruido sordo. El Ibikudgel aterrizó. Inmediatamente después, desde los pies de Ogerpon se extendieron ondas por todo el humedal. ¡Bum! Una fuerza invisible barrió la tierra, ignorando a la tribu orca y a los hombres lagarto mientras se dirigía directamente hacia el acantilado que tenía delante. Plop en el momento siguiente, cuando el cuerpo destrozado del señor orco se estrelló contra el suelo, la niebla que cubría todo el humedal se disipó. Y entonces una visión impactante apareció ante los ojos de Souka. El imponente acantilado que una vez se alzaba al oeste del humedal había desaparecido. En su lugar había un pasaje plano, de miles de metros de ancho. 270. Capítulo 270. La evolución de Rimuru. Las colinas, las pupilas de Souka se contrajeron. Se han ido. Ella había pensado que, después de recibir el nombre de Rin y completar su transformación dependiente, ya era lo suficientemente fuerte. Incluso si ella era un poco más débil que Shion y Akurou, la brecha no podía ser tan grande. Sin embargo, solo después de que Ogerpon golpeó, Souka se dio cuenta realmente de la distancia que los separaba. Tragó saliva. Souka tragó saliva con fuerza ante la sorpresa. Escuchó los vítores que surgieron de los Onis circundantes después del silencio y miró a Ogerpon con una claridad renovada. Fuerte. Demasiado fuerte. Ella era claramente una niña pequeña, no medía ni 1,5 metros. Pero esa explosión instantánea de poder, incluso Souka, que estaba detrás de ella, sintió la amenaza de muerte. Sin duda, si Ogerpon no hubiera atacado al señor orco, sino a ella, Souka pensó que habría sido aplastada igual que Helmut, sin dejar rastro alguno. ¡Guau! Por otro lado, Helmut, que había recibido de frente el golpe de Ogerpon, estaba completamente aturdido. Todo su cuerpo palpitaba en agonía. Su capacidad regenerativa, que normalmente le permitía recuperarse de una lesión instantáneamente, se había desvanecido como la niebla. Su cuerpo no se estaba curando. Incluso su alma estuvo al borde del colapso después del único golpe de Ogerpon. ¿Cómo pudo ser esto? ¿No había despertado ya como un señor demonio? ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera pudo derrotar a una niña tan pequeña que no parecía tener poder de lucha? No, fue más que eso. No se trataba solo de perder. De un solo golpe. Solo un golpe. Quedó destrozado, casi muerto, sin poder siquiera gatear.
Acabas de decir, Ogerpon se apoyó casualmente en su Ibikudgel, se acercó a Helmut, lo miró y le preguntó, ¿qué tipo de rey dijiste que quería ser? Ella, Ogerpon. El apodo que le dieron otros, el pequeño Cairo de Kitakami. Lo que mejor sabía hacer era curar la adicción al rey de aquellos a quienes les gustaba coronarse como reyes. Regeneración. Fuerza obtenida al devorar carne y sangre. Frente al Ibikudgel de Ogerpon, todo no eran más que ilusiones. Incluso antes de despertar, Ogerpon poseía la habilidad única Destructor. Y lo que menos temía eran los enemigos con inmortalidad. Sus ataques tenían un efecto pasivo que destruía todo. Ya sean habilidades, vitalidad o regeneración de objetos, cualquiera golpeado o herido por Ogerpon solo podía soportar el dolor obedientemente. La recuperación instantánea era imposible. Y eso fue antes de su despertar. Después de despertar, Ogerpon adquirió dos habilidades definitivas de nivel medio, Izanami e Izanagi. Por supuesto, contra un simple pseudo señor demonio como Helmut, no había necesidad de usar habilidades definitivas. Aún así, como un verdadero señor demonio, Ogerpon ahora poseía el rasgo pasivo de aplastar todas las cosas y desentrañar todas las reglas. Muy bien, es tu turno, Rimuru. Rimuru todavía estaba perdido en sus pensamientos sobre ese golpe de aspecto completamente normal que Ogerpon acababa de dar. Al oír que Rin la llamaba de repente, finalmente volvió en sí. Ah. Ya voy, ya voy. Rimuru inmediatamente utilizó movimiento espacial para teletransportarse al lado de Ogerpon, parándose junto al medio muerto señor orco Helmut. Gracias, Ogerpon-chan. Ogerpon le dio a Rimuru un pulgar hacia arriba. Tenía una buena impresión de Rimuru como compañero. Ambos tenían roles de mascotas bajo el mando de Rin, por lo que se llevaban bastante bien. No hace mucho tiempo, Ogerpon incluso arrastró a Rimuru para ayudar con la cosecha de trigo en los campos. Yo me encargo desde aquí. Helmut, ya golpeado a punto de morir por Ogerpon, no podía resistirse al depredador de Rimuru, sin importar cuánta energía mágica tuviera o qué tipo de habilidades devoradoras poseyera. Precisamente por eso Ogerpon había intervenido. Su función era desactivar por completo al señor orco, convirtiéndolo en alimento para Rimuru, lo que le permitió dar ese paso final y convertirse en una verdadera señora demonio. Depredador. Con el suave llamado de Rimuru, la chica de cabello azul se transformó instantáneamente en un slime de decenas de metros de altura. Luego vino un estruendo atronador. Así, los cuerpos físicos de Helmut y el señor orco Helk fueron tragados al espacio depredador. Como ambos enemigos ya estaban lisiados, digerirlos se realizó sin problemas. Por supuesto, Rimuru todavía entró en el espacio del alma de ambos. No había nada que decir sobre Helmut. Estaba podrido hasta la médula, así que Rimuru devoró su energía del alma sin dudarlo. En cuanto a Hel, en los recuerdos del señor orco, Rimuru vio el dolor de toda una raza. Descansa tranquilo, Hel. Rimuru dijo, consumiré tus pecados y los de la tribu orca, juntos. Una voz baja resonó mientras el alma de Hel se desvanecía, su energía se agotaba, dejando atrás solo un último deseo. Por favor, no dejes que nuestra gente vuelva a pasar hambre, zumbido. El individuo Rimuru ha comenzado a desafiar la evolución por fin, después de absorber completamente a Hel y transformar su vasta alma y magia en alimento, un aviso de la voz del mundo resonó en el oído de Rin. ¿Estás de acuerdo con la solicitud de evolución de Rimuru? Aceptar. Rin apareció junto a Rimuru, que estaba empezando a disolverse en un charco de barro, y la levantó. Señora Rin. Señora Rin. Mi señor. Al ver a Rin aparecer en persona, Shion, Shuna, los otros Onis y Souka dieron un paso adelante para hacer una reverencia en señal de saludo. No hay necesidad de formalidades. Rin miró a Rimuru en sus brazos y dijo, Rimuru está pasando actualmente por un proceso clave para despertar como un verdadero señor demonio. El Rin que había llegado no era una proyección o una conciencia paralela, sino su cuerpo real. Además, hay que lidiar con las consecuencias de la tribu orca y los hombres lagarto. Rin miró a su alrededor. Con la muerte del señor orco, los efectos del hambre comenzaron a desaparecer de la tribu orca. Se desplomaron en el suelo uno por uno, ya no estaban enloquecidos sino huecos y sin vida. Fue como si les hubieran chupado el alma. Incluso la voluntad de vivir se había vuelto débil e incierta. Nosotros, entre los pocos generales orcos supervivientes, el más fuerte de la tribu orca cayó de rodillas. ¿Qué hemos hecho? Era el hijo mayor de Hel, y el segundo en fuerza, después del señor orco. Ahora liberado del tormento del hambre, sus recuerdos comenzaron a regresar. Pero lo que recordaba no lo podía soportar. Devorando a los de su especie. Consumiendo vidas inocentes. Matando, pisoteando y comiendo todo lo que veían, hasta convertirse en bestias sin mente. 271. Capítulo 271. Juicio señor Rin. Akurou dio un paso adelante y dijo, las estadísticas están completas.
El número de hombres lagarto sobrevivientes es 14.072. Del ejército de 500.000 hombres de la tribu orca, más de la mitad pereció. Los 250.000 restantes han perdido la voluntad de luchar y esperan tu juicio. Bien hecho. Es un honor para nuestra raza Oni compartir sus cargas. Después de informar, Akulou, junto con Ogerpon y Shuna, se quedaron en silencio detrás de Rin, sirviendo como guardaespaldas. En caso de que algún tonto se atreviera a ofender a su señor. Señora Rin. Souka dijo, los hombres lagarto aquí también han sido organizados y están listos para recibir tu orden en cualquier momento. Bajo el liderazgo de los 4 reyes dragón recién ascendidos, los hombres lagarto se reunieron silenciosamente en un rincón del humedal del bosque aún intacto. Sentían muchísima curiosidad por los cambios en Souka y los demás, pero debido al poder del dragón y la supresión del linaje, ninguno de ellos se atrevió a hablar libremente. Retumbar Shuna manipuló el elemento tierra, levantando una plataforma alta frente a la multitud para que Rin pudiera dar sus órdenes desde arriba. Primero trata con los hombres lagarto. Después puedes encargarte de la tribu orca. Rin guió al grupo hacia la plataforma alta. Miró a Souka. Este último comprendió y sacó inmediatamente a Gabiru, que se sostenía con dificultad. Ocupa trato primero, Souka. Rin no tenía ningún interés en ese tonto, Gabiru. Se sentó con aire condescendiente en un trono de ratán hecho a mano por Ogerpon, luego colocó a Rimuru en su regazo como una almohada. La tribu de los orcos estaba a la izquierda y los hombres lagarto a la derecha. Rin, sentado en el centro. Sí. Souka asintió levemente y luego se dirigió al frente de la plataforma alta. Todos. Soy Souka y también la hija del jefe anterior. Hoy es un día catastrófico para nuestra raza de los hombres lagarto, dijo Souka señalando a Gabiru. Por su culpa, mi antiguo hermano, Gabiru, joven maestro de los hombres lagarto, él lanzó un golpe de estado, tomó el poder e incluso asesinó personalmente a su propio padre. Después, engañó a la tribu, irritó a los inquietos y os engañó a todos. Casi lleva a toda nuestra raza de hombres lagarto a la ruina. Mientras Souka enumeraba los crímenes de Gabiru, los hombres lagarto de abajo estallaron de indignación y sus ojos ardían de furia. Estos hombres lagarto eran inocentes. No habían estado presentes cuando Gabiru ofendió a Sorley. Incluso ahora, la mayoría de ellos todavía no tenían idea de que Rin existía o de lo que realmente había sucedido. En su memoria. Gabiru, actuando en nombre del antiguo jefe, convocó de repente a todos los jóvenes y fuertes de la tribu. Sin importar si eran hombres o mujeres, todos se reunieron y marcharon hacia el humedal del bosque. Entonces, la tribu orca irrumpió como un maremoto. Sus camaradas cayeron uno tras otro. Amigos, familia, hermanos y hermanas, observaron cómo sus compañeros eran asesinados por orcos y luego su carne era destrozada y devorada. La visión había sido una pesadilla, una que nunca olvidarían. Gabiru. Devuélvanme a mi padre y a mi hermano. Mis hijos acababan de alcanzar la mayoría de edad y por tu culpa todos murieron, traidor. Gabiru, ¿estás loco? ¿Por qué lo hiciste? El aluvión de acusaciones y maldiciones hizo temblar de miedo y remordimiento a Gabiru, que aún conservaba algo de cordura. Se había equivocado. Creyó las mentiras de Helmut y condujo a los hombres lagarto directo a las fauces de la muerte. ¿Todo esto fue obra suya? Hermana, no mereces llamarme así. Souka no le dedicó a Gabiru ni la más mínima compasión. Si Rin no hubiera llegado a tiempo y le hubiera otorgado su poder, Souka ni siquiera podía imaginar cuántos más de los suyos habrían muerto si ella hubiera llegado un paso más tarde. En cuanto a Loli, la tribu orca había estado masacrando a los hombres lagarto. Que intervinieran a mitad de camino y soportaran la mayor parte de la presión ya era más que generoso. Si realmente hubieran seguido el plan de Shuna, habrían esperado hasta que la tribu orca devorara a todos los hombres lagarto. Entonces, toda la magia se habría concentrado en el señor orco. Ese habría sido el mejor momento para atacar. En ese caso, las almas y las magias tanto de los hombres lagarto como de la tribu orca les pertenecerían. Si un número tan grande de almas fueron refinadas por Justeace, podría haber dado origen a 2 o incluso 3 verdaderos señores demonios en la nación de los monstruos. Piénsalo. Después de la evolución de Rimuru, ¿a quién recompensaría Rin? Sin duda serían Shuna y Xion, ambas de la raza Oni y los primeros subordinados de Rin. Ante tan enormes beneficios, Shuna logró contener y salvar a un gran número de hombres lagarto. Esto ya era notablemente limitado. Si hubiera sido cualquier otra persona, habrían dejado que las cosas se desarrollaran durante otra ronda solo para reunir más energía del alma. Por tus crímenes no hay otra sentencia que la muerte. Con ese pensamiento, el odio de Souka hacia Gabiru llegó a su punto máximo. Además, te despojo de tu título de joven maestro de los hombres lagarto. Una bestia que asesina a su padre y a sus parientes es una desgracia para nuestra raza.
Al bajar la voz, Souka alzó la lanza de dragón que tenía en la mano, y un rayo enorme crepitó en la punta. Como nuevo jefe de los hombres lagarto, te condeno a muerte. Un rayo estalló y el cuerpo de Gabiru quedó instantáneamente reducido a cenizas. No hubo ninguna escena dramática. Souka no le dio ninguna oportunidad de arrepentirse. Porque no lo merecía. Golpear. Tras completar su tarea, la joven se arrodilló, apoyándose en la lanza del dragón. Rin-sama, he juzgado al traidor de nuestro clan. Por favor, dame la orden. Lógicamente Souka no debería haberse proclamado jefe tan fácilmente. Los errores de Gabiru habían quebrantado por completo la legitimidad de su linaje. Ella también debería haber sido afectada. Pero ella no tenía elección. Ella tuvo mucha suerte de heredar el factor de rey dragón de Rin. Eso significaba que, entre los hombres lagarto, era casi imposible que apareciera cualquier linaje de dragón más fuerte que el de ella. Sin mencionar que Souka ahora era un subordinado directo otorgado personalmente por Rin. Por los hombres lagarto y por el futuro de la raza dragón, ella tenía que tomar la iniciativa y ganarse el reconocimiento y la confianza de Rin. Esta también fue su manera de asumir la responsabilidad y expiar los crímenes de Gabiru. Lo hiciste muy bien. Rin se puso de pie y le entregó a Rimuru a Ogerpon, ignorando los felices movimientos del niño aplastando y aplanando el slime. 272. Capítulo 272. El nuevo rey orco. A partir de ahora, el gran bosque del Jura quedará unificado. Los hombres lagarto, bajo el liderazgo de Souka, se convertirán en mis súbditos. Y la tribu de los orcos, Rin ignoró las reacciones de los hombres lagarto y se giró para mirar a la tribu orca, fijando de inmediato la presencia más fuerte entre ellos. Tú, da un paso al frente. A mí. El hijo del señor orco se levantó lentamente. No esperaba que la mirada de Rin fuera tan penetrante. Pero dada la situación, no podía darse el lujo de dudar. Gran ser desconocido. El hijo del señor orco presenta sus respetos. Se arrodilló, con expresión solemne, sin adulación ni servilismo en sus ojos. Lo que tenía era una profunda impotencia y el último atisbo de resolución que le quedaba cuando su raza estaba al borde de la desesperación. Quería liderar a la tribu orca para sobrevivir. No importaba lo que costara, él protegería a su pueblo. ¿Hay algo que quieras decir? No. Su voz era tranquila. Los pecados cometidos por la tribu orca me privan del derecho a pedir clemencia. No. Pecados o no, no tienen nada que ver conmigo. Rin dijo. Tampoco me interesan las acciones pasadas de la tribu orca. ¿Qué? Las palabras de Rin sorprendieron no solo a la tribu orca sino también a los hombres lagarto cercanos, a quienes les resultó difícil creerlas. ¿Cómo pudo ser así? Callarse la boca al ver a algunos hombres lagarto a punto de hablar, Souka envió una ola de presión mental, silenciándolos instantáneamente. Souka pudo entender el significado de Rin. La tribu de los orcos había sido afectada por la habilidad única hambriento, que los llevó a un consumo sin fin. Impulsados por esa hambre, se convirtieron en monstruos que lo devoraban todo. Calamidades humanoides. Pero para la tribu orca, había sido un tormento. Un desastre. Casi 1 millón de orcos habían muerto de hambre por escasez de alimentos, 1/3 de su población total. El resto incluso había recurrido al canibalismo. No importa cuánta destrucción causó la tribu orca en el sur, no tuvo nada que ver con Rin. Sus subordinados no habían sido devorados por ellos. Era como una guerra en una tierra vecina. Para Rin, no había necesidad de distinguir entre el bien y el mal, ni entre el bien y el mal. Pero Rimuru, cuando devoró al señor orco, aceptó su última petición. Una promesa de un subordinado. Como su amo, no puedo ignorarla. Por lo tanto, la tribu orca, al igual que los hombres lagarto, se someterán a mí y se convertirán en súbditos de la nación monstruo. Rin no les ofrecía otra opción. Les estaba dando una orden. En cuanto a ti, te permito heredar el nombre de tu padre y liderar a tu pueblo como el nuevo líder de la tribu orca. Tú. El hijo del señor orco miró a Rin con incredulidad. Aquellos ojos, que no habían vacilado ni siquiera ante la aniquilación de su raza, ahora temblaban como un lago ondulante. ¿Está eso realmente permitido? ¿Por qué querría así? Grandes lágrimas cayeron de su rostro. Las palabras de Rin fueron una declaración. Marcaron el fin de la enemistad entre la tribu orca y los otros monstruos. Incluyendo a los hombres lagarto. Incluyendo a todos. A partir de este momento, la tribu orca comenzaría de nuevo. Castrar. A partir de ahora ese será tu nombre. Rin lo nombró, y las inmensas magias que rodeaban el área surgieron en su cuerpo, desencadenando su evolución. Nombre individual Gel. Evolución exitosa raza. Orco, evolucionó a Rey Orco, rama Señor Orco castrar raza. Rey Orco Magicules. 600.000 EP, Señor Demonio especial de rango A, habilidades únicas.
Corroer, entusiasta del fitness, bendición de solidificación mágica. Corroder era esencialmente una versión de Starbed sin los efectos secundarios. Su efecto era casi idéntico, permitiendo la creación de dragones hambrientos capaces de corroer y digerir todo, y usar la habilidad extra de devorar caos para hacerse más fuertes absorbiendo el poder de otros. En cuanto a entusiasta del fitness, fue una habilidad única que Help despertó de forma independiente. Su efecto era algo similar al de solidificación de Magicules, pero con un límite inicial más bajo. Sin embargo, bendecido por la habilidad especial mágica solidificación, el entusiasta del fitness de Help se convirtió en una habilidad única sin límite superior. Mientras continuara templando su cuerpo con magia, podría volverse cada vez más fuerte. Sin lugar a dudas, Help era ahora el experto físico de primer nivel de Rin. Todos los demás tenían solidificación mágica, pero él, además, construiría su cuerpo hasta el límite. Gracias por su regalo, Rin-sama. Help había evolucionado. Junto con él, los demás miembros de la tribu orca también recibieron los beneficios correspondientes. Y así, 250.000 orcos se arrodillaron simultáneamente, presionando sus frentes contra el suelo en reverencia. Su gracia, Held hizo una profunda reverencia y habló desde el corazón. Por favor, permíteme a mí y a mi gente recompensarte con lealtad eterna. Bien. Rin aceptó la sumisión de Held y la tribu orca. Souka, observando todo desde un lado, ya estaba maldiciendo a los hombres lagarto en su corazón. Un montón de idiotas. Será mejor que todos ustedes se apresuren también. Acaban de ver a la tribu orca jurar lealtad y todavía se quedaron parados boquiabiertos. Souka no tenía otra opción. Como líder de los hombres lagarto, era su deber. Mi señor. Souka está dispuesto a liderar a los hombres lagarto para unirse a la nación monstruo. En la historia original, no todos los hombres lagarto se convirtieron en subordinados del señor demonio. Solo una parte de ellos fueron enviados. Y formalmente, los hombres lagarto eran miembros de la Alianza Jura, no subordinados absolutos. Pero ahora, era diferente. Souka eligió que los hombres lagarto se sometieran por completo y se convirtieran en súbditos de la nación monstruo bajo el mando de Rin. En cuanto a las opiniones personales de los hombres lagarto, eso no importaba. ¿No vieron que en el momento en que Souka habló, los dragones, liderados por los 4 reyes dragones, inmediatamente comenzaron a ejercer presión? Por si acaso algún idiota intenta hablar. Los hombres lagarto necesitan ajustar su actitud. Sí, Souka se puso ligeramente rígido, maldiciendo interiormente la falta de conciencia de los hombres lagarto. Olvídalo. Rin estaba dispuesto a tolerarlo. Lo dejaremos así por ahora. Dragones, después de todo. Eran una raza orgullosa por naturaleza. Incluso los reyes dragón en la obra original solo habían aceptado vivir en la ciudad subterránea después de que Beldora les diera una paliza. 273. Capítulo 273. Una población cercana al millón. A Rin no le preocupaba en absoluto la lealtad de los hombres lagarto. Solo basta mirar a Souka y los demás y quedará claro. Las razas de dragones son orgullosas, pero no pueden resistir la atracción de su linaje. La supresión de la línea de sangre aquí no es como la del dios dragón de la tormenta o la del dios dragón de hielo, lo que hace que los hombres lagarto sean impotentes para resistir. Más bien, se trata de razas de dragones creadas por Rin a través del acto de nombrar, usando su propio factor de linaje. Estas razas de dragones pueden considerarse creaciones de Rin. Por eso, frente a él, su padre dios, tanto Souka como la gente dragón común muestran sincero respeto y reverencia desde el fondo de sus corazones. Próximo y los pensamientos de Rin se agitaron y decenas de figuras idénticas a él aparecieron a su alrededor. Xion, tú y la raza Oni vayan a la tribu orca y mantengan el orden. Souka, estás a cargo de los hombres lagarto. Entonces, que todos formen fila, dijo Rin. Yo empezaré a nombrarlos. Así comenzó la tan esperada ceremonia de nombramiento. Para esto, Rin utilizó especialmente la conciencia paralela. Realizó 50 tareas simultáneamente, nombrando a 50 orcos y hombres lagarto a la vez. Durante este tiempo, Rin también ordenó que trajeran a las mujeres y los niños de la tribu de los hombres lagarto. A Rin le llevó media hora terminar de nombrar a todos los monstruos. La tribu de los orcos evolucionó con éxito a los hombres bestia. Los hombres bestia, de menor a mayor, incluyen hombres bestia ordinarios de rango B, 6000 EP, hombres bestia fuertes de rango B+, 9000 EP, héroes hombres bestia de rango A, 15000 EP, y señores hombres bestia de rango A+, 50000 EP. Por encima de esto se encuentra el rey bestia hombre especial de rango A. Además de Hel, más de 10 personas más evolucionaron con éxito hasta el rango especial A. Sin embargo, Rin solo nombró a Hel como rey. Estos hombres bestia de rango A especial recibieron el título de generales hombres bestia.
General hombre bestia Magicules promedio. 200.000 EP. Entre ellos, 2 individuos despertaron habilidades únicas, llamados Hedigat por Rin. Al igual que Hel, también eran hijos del antiguo señor orco. Simplemente eran demasiado jóvenes en comparación con su hermano mayor, razón por la cual no habían tomado el frente como generales orcos. Fue una suerte que aún no hubieran madurado. De lo contrario, no habrían sobrevivido. Head mágicos. 250.000 EP. Habilidad única. Guardián revólver mágicos. 250.000 EP. Habilidad única. Gourmet. El guardián se destaca en la defensa, es capaz de proteger a otros del daño y se especializa en la resiliencia. En cuanto a Gourmand, esta habilidad única, al igual que Depredador, Gula y Corrosivo, es una habilidad de tipo devorador. Sin embargo, en términos de fuerza, es ligeramente inferior a los 3 mencionados anteriormente. Las 2 habilidades únicas de Hel terminaron con sus hermanos menores. Rin se sorprendió un poco por esto, pero no le dio mucha importancia. Después de todo, los hombres bestia eran sus subordinados. Tener talentos más capaces fue algo bueno. A partir de ahora, los hombres bestia están en tus manos. Sí. Hel dijo. Nuestra tribu es experta en agricultura y tiene mucha experiencia en el cultivo de frutas y cultivos. Entonces sigue el ejemplo de Craigie. Rin continuó. Ella es la ministra de Agricultura de la Nación Monstruosa. Antes de eso, era una dríada del Gran Bosque del Jura. ¿Poder trabajar con la legendaria Aryat-sama? Al escuchar que su superior sería una dríada del Gran Bosque, Hel aceptó de inmediato. ¿Dríades? ¿Qué monstruo del Gran Bosque no ha oído hablar de ellos? Hel sabía que las dríades eran famosas por ser gentiles y amables, protectoras de los monstruos. Fue un honor para él poder trabajar bajo la supervisión de alguien de tal categoría. Mi señor, ¿qué pasa con nosotros? La situación de la raza dragón era en realidad mejor que la de los hombres bestia. Había que admitir que el potencial de los hombres lagarto superaba con creces al de la tribu orca. De los más de 20.000 hombres lagarto supervivientes, el 90% evolucionaron hasta convertirse en hombres dragón. Los hombres dragón, al igual que los Oni, son monstruos de rango A. Pueblo dragón mágicos. 18.000 a 30.000. Además del pueblo dragón, Rin también ganó casi 1.000 razas de dragón diferentes. Entre ellos había más de 800 dragones menores, 150 dragones intermedios y alrededor de 50 dragones mayores. Raza de dragones menores Magicules. 50.000 a 100.000. Raza de dragón intermedia Magicules. 100.000 a 400.000. Gran raza del dragón Magicules. 500.000 y más rey dragón Magicules. Alrededor de 1.000.000. Los reyes dragón son capaces de luchar contra los señores demonios despertados comunes, pero debido a razones especiales, son casi incapaces de despertarse a sí mismos. Por supuesto, incluso si el despertar es extremadamente difícil, la fuerza de un rey dragón aún no es débil. Se encuentran en la cima del ecosistema de monstruos del mundo cardinal. De hecho, además de Souka y los reyes dragones de las 4 estaciones, Rin descubrió 4 o 5 dragones mayores con potencial para convertirse en reyes dragones. Sin embargo, Rin no les concedió títulos. Mi señor Isouka entendió el significado de Rin. Los hombres bestia fueron conquistados y luego absorbidos por Rin. Pero a ojos de Rin, no había diferencia entre la raza dragón y los hombres bestia. Todos eran fuerzas recién rendidas. Dirigiré a mi pueblo y me esforzaré por ganar tantos méritos como sea posible. Rin se encariñó más con esta chica, Souka. La joven era muy perspicaz, capaz de comprender las intenciones ocultas detrás de muchas de las acciones de Rin. No había nombrado ningún nuevo rey dragón. Esta fue una señal clara para la raza dragón. Si querían recompensas, tenían que mostrar resultados. De lo contrario, ¿por qué Rin debería concederles un favor? Ellos no eran los Oni, quienes fueron los primeros en seguir a Rin y tuvieron el mérito de ser miembros fundadores. Siempre que Rin tenía algún beneficio, pensaba en él primero. Si queremos elevar el estatus de la raza dragón en la nación de los monstruos, debemos trabajar aún más duro. Al ver la sonrisa de satisfacción en el rostro de Rin, Souka se sintió algo aliviado y se volvió aún más diligente en el manejo de la raza dragón. Población de la nación monstruosa. La raza Oni, incluyendo aquellos evolucionados a partir de los goblins, estaba compuesta por casi 10.000. La raza Colmillo Estelar, a través de los esfuerzos combinados de Osiga y los 18 Reyes Lobo, había incorporado casi todos los lobos terribles del Gran Bosque, alcanzando un número de más de 50.000. Luego estaba la tribu Tengu, que evolucionó a partir de los Tengu y que estaba compuesta por unos 30.000 individuos. Sumando los 500.000 hombres bestia Moe traídos del mundo Black Bullet, así como los 250.000 hombres bestia y los 20.000 miembros de la raza dragón recién incorporados, el número de monstruos en la nación de los monstruos se acercaba a los 900.000. La marca del millón ya estaba a nuestro alcance.
274. Capítulo 274. Señor de la sabiduría Atenea. Esto ni siquiera incluía la raza arpía directa de Frey, que también contaba con más de 1.000.000 de excelentes sujetos. No es de extrañar que Frey quisiera regresar con su familia principal. El nombre de Rin era simplemente demasiado tentador. Ver a los Tengu evolucionar hacia la tribu Kunitsu le provocó a Frey una envidia increíble. Incluso deseó poder abandonar el reino de las arpías en ese instante y traer a su gente para unirse a Rin. Cuando llegó el mediodía, Rimuru abrió los ojos aturdidamente. ¿Dónde está esto? Todavía en forma de slime, Rimuru miró a su alrededor y se encontró en una habitación bastante lujosa. Gran sabio, ¿cuál es mi situación actual? Aviso. El individuo Rimuru ha evolucionado con éxito. Rimuru raza. Magin Dragon cuerpo espiritual viscoso Magicules. 8 millones señor demonio despierto de rango S, habilidades definitivas. Señor de la gula Belcebú, 7 pecados capitales, señor del reino astral Atum, definitivo mayor, señor de la sabiduría Atenea, definitivo intermedio, habilidades especiales. Solidificación de Magicules, simulación de partículas estelares, degradada de manipulación de partículas estelares. Es tan increíble. Rimuru saltó de la cama, transformándose en la forma de una joven de cabello azul. En ese momento, la niña se quedó mirando su panel de estado en estado de shock. En comparación con la versión simplificada que solo mostraba las habilidades definitivas, ahora que Rimuru había revelado completamente su información, cientos de habilidades, junto con una deslumbrante variedad de resistencias, habilidades únicas y habilidades adicionales, se desplegaron ante ella. Incluso dejando todo lo demás de lado, solo esos increíbles 8 millones de Magicules fueron suficientes para hacer temblar a Rimuru. Ella solía ser solo una debilucha con solo decenas de miles de magias. Fue solo después de conocer a Rin y ser nombrada por él que ascendió rápidamente, alcanzando el nivel de un cuasi señor demonio con 990.000 Magicules. Ahora, no había duda de que ella realmente había despertado, entrando oficialmente en las filas de los seres de primer nivel del mundo, solo superada por unos pocos dioses dragón y señores demonios veteranos como Milimigui. Toc, toc. Adelante. Tan pronto como Rimuru respondió, Rin empujó la puerta y entró. Hola. Rin lo saludó con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Excelente. Rimuru compartió con entusiasmo sus nuevos atributos y su abrumadora fuerza con Rin. 3 habilidades definitivas, e incluso había heredado un factor de dragón verdadero de Rin. Esta fue la razón por la que la raza de Rimuru se había convertido en el cuerpo espiritual viscoso Magin Dragon. Sin mencionar su habilidad especial y única, simulación de partículas estelares. Fue simulación, no manipulación. Entonces, las partículas estelares que Rimuru podía liberar eran fundamentalmente diferentes a las de Rin y Milim. Aún así, el hecho de que Rimuru hubiera heredado esta habilidad de Rin ya era prueba de su singularidad. ¿Qué pasa con el gran sabio? Rin preguntó. ¿Cómo está? Casi lo olvido. Justo cuando Rimuru habló, una figura apareció a su lado. La figura era idéntica a Rimuru, pero con una expresión mucho más fría e indiferente. Era nada menos que el cerebro externo y niñera de Rimuru, el gran sabio. Atenea. Rin notó que la situación del gran sabio era similar a la de Violet, habiéndose fusionado con una habilidad definitiva. Señor de la sabiduría Atenea, y señor de la sabiduría Uriel. Interesante. Y Rin examinó cuidadosamente el avatar del gran sabio y notó una reacción especial del alma dentro de ella. Cuando leía las novelas, Rin sospechaba que Rimuru era la reencarnación del rey dragón estelar, y que su gran sabio era su esposa, Lucia. Pero ahora esa teoría claramente no se sostenía. Rin pudo confirmar que Rimuru de hecho estaba conectado con el rey dragón estelar. Pero ella definitivamente no era el rey dragón estrella. Violet, ¿qué te parece? Después del análisis, se puede llegar a la siguiente conclusión. Violet respondió. La persona llamada Rimuru se ajusta a la estructura de continuación del alma. Es decir, es una persona completamente nueva, formada tras la fusión y separación de las almas del rey dragón estelar y Lucia. En pocas palabras, era como cuando los humanos combinan material genético masculino y femenino para dar a luz a una descendencia. Rimuru no era una reencarnación del dragón rey estelar, sino más bien una parte separada después de que las almas del dragón rey estelar y Lucia se fusionaran, para evitar su separación. En términos de analogía, en lugar de ser su hija, Rimuru era más como la hermana menor del rey estrella dragón y Lucia, nacida de esa unión. Sí, hermana menor, no hija. La fusión y separación del alma es completamente diferente de la recombinación genética humana. Los genes se pueden copiar, pero las almas no. Es como si el alma de tu padre y el alma de tu madre se fusionaran, y luego una parte se corta y se vuelve independiente. ¿Esa parte se consideraría tu hermano o tu tía? Está claro que, en términos de antigüedad, debería ser lo último, no lo primero.
Entonces, ¿puede Rimuru ser considerado un nuevo dragón verdadero? Sí, Violet confirmó. Rimuru es el lado emocional, mientras que Gran Sabio es el lado racional. Por lo tanto, Rimuru y el Gran Sabio son en realidad un solo individuo, no el Rey Estrella Dragón y Lucia. Veo. ¿Qué? Rimuru notó que Rin murmuraba e inclinó la cabeza confundida. Nada. Rin sonrió y le dio una palmadita a Rimuru en el hombro. Acabo de entender algunas cosas. No te preocupes. Según el análisis de Violet, la relación de Rin y Rimuru podría interpretarse como la de hermanos de sangre. Igual que Belzard y Beldora. Todos ellos eran compatriotas del Rey Estrella Dragón. Me importa mucho, ¿de acuerdo? Vamos. Es hora del banquete. Rin dijo. Para celebrar la llegada del verdadero dragón y los orcos, y tu exitoso despertar como señor demonio. Todos han preparado comida y bebida, dijo Rin. ¿De verdad te lo vas a perder? Yendo. Al oír que había un banquete, Rimuru inmediatamente pensó en diversión y buena comida. Rimuru, que ya estaba cansado del trabajo constante, no pudo resistir la tentación de Rin y salió corriendo alegremente. Sin embargo, el Gran Sabio se inclinó respetuosamente ante Rin antes de dispersarse entre los magos. Parece que el Gran Sabio sabe más que Rimuru no, en lugar de decir que sabe más, sería más preciso decir que conserva algunos de los recuerdos de Rimuru. En cuanto a ese cierto Slimey solo necesitaba vivir libremente. No necesitaba darle demasiadas vueltas. Vivir libremente. Rin pensó en los orcos recién incorporados y en el dragón verdadero. Después de este banquete, puedo encargarle algunas tareas a Rimuru. Como era de esperar del pilar de la nación monstruosa, el título de Gran Sabio le viene bien merecido. La campeona de levantamiento de pesas Rimuru, su valor sigue aumentando. 275. Capítulo 275. Ley devoradora al otro lado, Rimuru, que acababa de recibir una brocheta de carne a la parrilla de manos de Shuna, estaba a punto de darle un mordisco. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda, poniéndola alerta. Miró a su alrededor. Qué sensación más extraña y tengo la sensación de que alguien está tramando algo a mis espaldas. Rimuru-san, tus champiñones a la parrilla también están listos. Oh. Interrumpido por Shuna, Rimuru miró las dos fragantes brochetas de deliciosa comida en sus manos. Ya no me importa. Sea lo que sea, puede esperar hasta que termine de comer. Y así, Rimuru comenzó su último carnaval antes de ser aplastada por una montaña de horas extras. Al día siguiente, todos en la ciudad oyeron el furioso rugido de Rimuru. Rin, viejo sinvergüenza. Nunca te perdonaré. Desafortunadamente, en ese momento, Rin ya había abandonado el mundo cardinal. Su destino no era otro que el primer Isekai al que había cruzado. Si no hubiera pasado nada inesperado, Rimuru ya debería haberse vuelto loco. Rin pensó en los documentos, casi suficientes para llenar una habitación entera, presentados por Treini y los otros ministros. Ante esto, Rin resopló. Solo un fantasma se sentaría en una oficina y se ocuparía de eso. Rin estaba extremadamente agradecido ahora que había sacado a Rimuru de la cueva sellada. Mientras ese Slime no muera, nunca trabajaré. Esta era la confianza de un jefe holgazán, que holgazaneaba orgullosamente mientras sus subordinados trabajaban horas extras de forma insana. Rimuru, invencible. Ogerpon siguió a Rin a este mundo. Ella tiró de la manga de Rin y preguntó, ¿no será esto demasiado? No te preocupes, Ogerpon. Tienes que creer en la fuerza de Rimuru. Rin dijo casualmente, ella no es el tipo de mujer que se deja vencer por el papeleo. Siento que cuando regreses, esa chica vendrá a cazarte. También los acompañaba Belzard, a quien Rin le había prometido hacía mucho tiempo. El dios Dragón Chan estaba algo indefenso ante la holgazanería de Rin y su negativa a trabajar. Sin embargo, ella tampoco era alguien que pudiera quedarse quieta. Trabajos de oficina y similares y sí, eso fue perfecto para Rimuru. En cuanto a ellos y entonces este es el otro mundo. Las leyes aquí son claramente diferentes a las nuestras. Belzard analizó las leyes del mundo Konosuba mientras sentía la fuerza de este mundo. Oye. Al ver esto, Rin rápidamente retiró a Belzard con una expresión preocupada. Hay que tener cuidado. Este mundo es bastante frágil para nosotros. Puedo decirlo. El nivel de poder de este mundo es aproximadamente igual al de un mundo del caos de nivel bajo. Y en ese caso, realmente necesito suprimir una gran parte de mi poder. Mientras hablaba, Belzard siguió el ejemplo de Rin y Ogerpon y retrajo la mayor parte de su poder a su cuerpo. Hizo todo lo posible para no dejar que su aura se filtrara, para evitar causar daño a este mundo. ¿Cómo es? Nada mal. Mirando a Belzard, que había suprimido su aura a un nivel comparable al de Rin, Rin asintió con satisfacción. El mundo de Konosuba era, en general, pacífico. En opinión de Rin, este lugar era como el campo. Venir aquí fue como pasar una estancia relajante en una granja para sanar el cuerpo y la mente.
¿Entonces? Belzard preguntó. ¿Por qué viniste a un mundo tan débil? Antes que nada, necesito aclarar una cosa. El universo Konosuba no es débil. Sí, el universo Konosuba. Si solo miramos el mundo de Konosuba, entonces sí, realmente era muy débil. Pero si incluías el sistema de reencarnación de Aqua y los dioses del reino celestial, se volvía difícil juzgar. Con la fuerza actual de Rin, no le tenía miedo al llamado reino celestial ni a sus dioses. Pero tampoco tenía motivos para provocar a poderes desconocidos. Segundo. Rin miró hacia el distante Axel. Vine aquí para realizar un experimento. ¿Experimento? Sí. Rin dijo. Sabes que mi dios del vacío tiene la habilidad de atravesar y devorar mundos. Pero, en última instancia, ¿qué es exactamente lo que se devora cuando se devora un mundo? ¿Son los planetas en el universo o la energía dentro de ellos? No. Ninguno. Rin reveló directamente la respuesta. Son leyes. Para Rin, quien ya había alcanzado el nivel de un dios dragón Génesis, crear recursos de la nada no fue difícil. Lo que no pudo crear fueron leyes únicas. Este mundo tiene un sistema llamado puntos de experiencia. Puedo simular un procesamiento de datos similar en el Eren, intercambiando magia por puntos de experiencia. Pero eso es solo una simulación. Al escuchar la explicación de Rin, Belzard empezó a comprender. ¿Quieres decir que, aunque un deseo pueda hacer que algo suceda, al final sigue siendo solo una ilusión? Exactamente. Rin dijo. Los puntos de experiencia simulados con Magicules siguen siendo Magicules. Una nueva ley, la experiencia, aún no ha nacido realmente. De hecho, conceptualmente no había ninguna diferencia real entre ambos. Pero lo diferente sigue siendo diferente. La simulación consiste en utilizar mis leyes existentes para lograr el resultado deseado. Pero devorar mundos me da nuevas leyes. Esto era lo que Rin quería probar después de regresar al mundo Konosuba. Planeo intentar introducir las leyes del mundo Konosuba en nuestro mundo. Introducir leyes no significaba necesariamente devorar todo el mundo de Konosuba. En pocas palabras, lo que Rin quería eran muestras de las leyes de Konosuba. Mientras pudiera obtener suficientes muestras, podría permitir que el universo vacío evolucionara y se volviera más completo. ¿Cómo lo haces? Este plan benefició a Rin, por lo que Belzard naturalmente lo apoyó incondicionalmente. Necesito ir a luchar contra los dioses de este mundo para crear una oportunidad para ti. Ya ves, ahí estás de nuevo. Rin negó con la cabeza. No hay necesidad de todos esos problemas. Entonces, simplemente abre una pequeña abertura en este mundo. Era igual que el aire contenía casi todos los componentes de la atmósfera. Rin no necesitaba devorar el mundo entero. Solo necesitaba dejar que el aire del universo de Konosuba, que contenía sus leyes, fluyera hacia el universo del vacío. ¿Una pequeña abertura? Belzard parpadeó, claramente sin entender cómo funcionaría eso. Elijamos aquí. Rin no lo explicó directamente, sino que condujo a Ogerpon y Belzard hacia la esquina noroeste de Ciudad Axel. Capítulo 276. Lucharé contigo. Era una llanura interminable, con lagos y exuberantes pastos. Rin no destruyó el entorno, sino que eligió un área relativamente estéril y luego activó su habilidad definitiva, Dios del Vacío. Estruendo, el suelo tembló, la tierra se agitó y enormes rocas surgieron frente a los tres, formando rápidamente una cueva. La entrada de la cueva estaba sellada por una puerta de hierro, y su apariencia era casi idéntica a la cueva sellada del gran bosque del Jura. Está bien. Rin bajó la mano y sonrió. He creado un laberinto aquí. Laberinto y Belzard, naturalmente, sabía lo que era un laberinto. Había visto antes al Hada Ramiris. Sin embargo, no entendía muy bien por qué Rin había creado uno aquí. Esperar. De repente, Belzard pensó en una posibilidad. Ella rápidamente dio un paso adelante y empujó la puerta del laberinto. Al instante siguiente, una oleada de magia arrogante surgió del interior. El aura que albergaba era algo con lo que Belzard estaba demasiado familiarizado. Esta es, la cueva sellada. Así es. Rin les hizo un gesto a Belzard y Ogerpon para que lo siguieran adentro y luego cerró la puerta detrás de ellos. Al entrar al laberinto, Belzard descubrió que el entorno de la cueva era exactamente el mismo que el de la cueva sellada. ¿Lo recreaste? ¿Hoy? ¿Qué opinas? Es una puerta. Belzard afirmó. Rin, no creaste una nueva cueva sellada en el otro mundo. Arreglaste el paso entre los dos mundos a través de esa puerta. Rin asintió en señal de aprobación, luego aceleró el paso y condujo a las dos mujeres a través de todo el laberinto subterráneo. Entonces, el gran bosque del Jura y desde la entrada del laberinto hasta su salida. Lo que apareció ante Belzard y Ogerpon no fue otro que la cueva que una vez selló a Beldora. Este es uno de los resultados de mi desarrollo de Dios del Vacío. Ya no se limita a la simple teletransportación o desplazamiento.
Ahora puedo conectar mundos previamente descubiertos directamente con el mundo cardinal. Era como un portal que conectaba diferentes mundos. A partir de ahora, los viajes de Rin al universo Konosuba ya no estarían restringidos por frecuencia o tiempos de reutilización. Entre los mundos que Rin ya había registrado, aparte del universo de Sunland que todavía estaba sellado, ahora se podían establecer conexiones similares con todos los demás. Ahora, lo único que puede imponer un tiempo de recuperación al dios del vacío es explorar un nuevo mundo. Viajar a un nuevo mundo todavía supondría una carga para el dios del vacío. Sin embargo, Rin ya estaba pensando en soluciones para ese problema. Él tuvo una idea. Y el mundo Konosuba, extraído del universo Konosuba, era un experimento que había preparado. Parece que el experimento salió bastante bien. Rin volvió a mirar la cueva sellada. Los tres atravesaron de nuevo el laberinto subterráneo y regresaron al mundo Konosuba. Rin. Al mismo tiempo, una figura azul salió disparada como un meteoro desde la capital de la nación de los monstruos, dirigiéndose directamente a la cueva sellada. En un breve instante, Rimuru ya había sentido el aura de Rin. Ella no lo dudó ni un segundo y de inmediato se apresuró a arrastrar de regreso a este holgazán señor demonio. Belzard preguntó con cierta preocupación. ¿Está bien esto? Ah, está bien. De verdad. Rimuru es en realidad parte del experimento. ¿Creíste que perdí mi aura por accidente? Como si. Rin lo hizo a propósito. Su objetivo era provocar a Rimuru y usarla para probar la estabilidad del pasaje. Auge. El meteorito se estrelló contra el suelo. Rimuru miró su antiguo hogar, la cueva sellada, donde había permanecido durante mucho tiempo. Luego, ella irrumpió en el interior. Al principio, Rimuru se movió con rapidez. En tan solo unos minutos, había cruzado los niveles superior e intermedio. Pero una vez que llegó al nivel inferior, una fuerza invisible la presionó, haciendo que sus movimientos fueran cada vez más lentos. ¿Qué es esto? Rimuru siguió avanzando, resistiendo la presión. Pero rápidamente se dio cuenta de que no podía ir más lejos. ¿Rin hizo algo? No, eso no está bien. Rimuru descartó ese pensamiento. No había rastro del aura de Rin en la fuerza que la bloqueaba. O mejor dicho, ni siquiera eran magicules. Era algo más misterioso. Algo más fundamental. Alerta. Se ha detectado potencia no analizable más adelante. No se recomienda continuar avanzando. Rimuru se quedó helado. Esta fue la primera vez que escuchó al gran sabio decir algo como inanalizable. Y justo cuando la niña dudó, la voz de Rin resonó en su mente. Rimuru, ayúdame. Intenta romper esa restricción con todas tus fuerzas, pero no dañes el bosque fuera de la cueva. Rin. Rimuru se dio cuenta inmediatamente. Rin la había engañado otra vez. Primero, la dejó sola lidiando con una montaña de papeleo. Ahora, la había atraído hasta aquí solo para hacerle una prueba. Jefe sin corazón. Voy por ti ahora mismo. Hoy te voy a colgar de una farola. Y así, durante los siguientes 30 minutos, Rimuru lanzó todo lo que tenía contra la barrera. Incluso desató su movimiento definitivo, fusionarse con el gran sabio de una manera similar a la fusión de tipo posesión de Violet. Pero, jajajaja, ¿por qué? Rimuru miró hacia sus pies. Había llegado al fondo de la cueva, pero no podía dar un paso más. Después de los ajustes de Rin, la cueva sellada ahora tenía dos entradas. Estos dos formaron una V. Uno de ellos daba al gran bosque del Jura. El otro hacia la esquina noroeste de Axel. Rimuru estaba ahora en el punto más bajo de la V. Más adelante se encontraba la pendiente y la escalera que conducía a Ikoumu y Sekai. Pero y ella no podía avanzar. Frente a ella, una fuerza inimaginablemente aterradora e invisible le impedía entrar al nuevo mundo. Esto no era algo que pudiera explicarse por una mera brecha de poder. Fue una diferencia fundamental. El camino detrás de ella y el camino delante de ella eran de dos mundos diferentes. Entre ambos, un muro invisible e imperceptible los separaba. Si Rimuru intentara atravesarlo, se enfrentaría a la barrera de todo un universo. No subestimes esto. Romper con él significaba tener el poder de destruir un universo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.